Bueno, muy buenos días a todo el mundo, a todas las personas que nos están viendo. La verdad es que, bueno, estamos encantados porque ha sido todo un éxito, bueno, la convocatoria de este primer encuentro de financiación alternativa con más de 120 personas apuntadas. Mi nombre es Ángel González. Desde el año 2010 estoy vinculado a este mundillo del crowdfunding. Y bueno, hoy la verdad es que tenemos un plantel de lujo total, porque tenemos no tres plataformas, sino los CEOs, los creadores de las tres plataformas, y por lo tanto no solamente se puede hablar de crowdfunding, sino además de sus experiencias, ¿no? Como emprendedores y como promotores, tanto de Javier Villaseca de Socios Inversores, Álvaro Castrejana de Socilen, y Jonás Salas de Berkami, cofundador de Berkami. Por proyectos de este tipo, nosotros, yo creo que los tres que estamos, bueno, las cuatro personas que estamos aquí, Javier, Álvaro y Jonás, que me acuerdo que hace ya unos cuantos años cofundamos, ¿no?, la Asociación Española de Crowdfunding. Bueno, pues estamos siempre apostando por dar a conocer esta herramienta, esta opción para tantos y tantos emprendedores que, como bueno, podéis preguntar en un momento dado posteriormente, no solamente es para financiar proyectos, sino que en el ámbito de los emprendedores el hecho de validar un proyecto es crucial, y el ámbito de dar a conocer un proyecto sin ni siquiera que exista, para saber si interesa o no, es vital. Por lo tanto, bueno, vamos a aprovechar a todos los ponentes bueno, como os comentamos, y parece reiterativo, pero no es fácil tener a tres de los cabezas visibles dentro del mundo del crowdfunding en España. Os recuerdo que también el día 10 de junio, tenemos otro evento con, en este caso, otras tres plataformas que al finalizar el presente evento pues comentaremos. Si os parece, voy a pasar a presentar al primer ponente que tenemos esta mañana. Yo os voy a contar un secreto ahora que estamos aquí en familia. Yo entré en el mundillo de crowdfunding por Javier. Estaba un domingo en casa leyendo el periódico y de repente en las páginas de negocios leí un proyecto que se llamaba Socios Inversores, que era una plataforma de crowdfunding y que permitía a cualquier persona invertir en cualquier pequeña empresa, por pequeña que fuera. O sea, no tenía que ser una sociedad anónima ni nada parecido. Bueno, la verdad es que me encantó el proyecto. De hecho, contacté con él, bueno, y desde ese momento no solamente le conocí, sino que además montamos posteriormente bueno, nuestros proyectos vinculados con el ámbito del crowdfunding. Por lo tanto, os presento a Javier Villaseca, consejero delegado de Sego Finance, que, bueno, si quiero os contará él, porque Socios Inversores ha pasado ya a ser algo más grande. Graduado en investigación de mercados y marketing, fundó, o sea, cuando yo creo que nos conocimos, él tenía 22 años y lleva 10 años al frente de este proyecto. En el año 2017 fue seleccionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los 100 jóvenes que está transformando el mundo. Y bueno, como el resto de los ponentes que tengo el placer de conocer, sobre todo creo que es una buena persona y que aporta mucho al ámbito del crowdfunding, al ámbito del emprendimiento, y está siempre predispuesto a escuchar. Javier, todo tuyo. Un placer. Gracias. Bien, muchas gracias, Ángel. Siempre es un placer estar aquí. Y nada, ya que estamos desvelando secretos, por mi parte también decir que gracias a Ángel fue como pudimos avanzar todo este tema de la plataforma, que al principio era idea. Así que bueno, yo creo que nos conocimos en un momento perfecto y fíjate, 10 años más tarde aquí seguimos y seguimos hablando de crowdfunding, que no es sencillo. Por mi parte voy a explicar cómo funciona una plataforma de crowd equity, es decir, de crowdfunding basado en equity. Voy a compartir pantalla a ver si puedo. Para seguir una presentación, ¿vale? Y lo dicho, cualquier duda que pueda haber, pues oye, encantado de ir poniéndolo en el chat y por mi parte, pues iré respondiendo ahora cuando acabe. Creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿vale? Para empezar a hablar de lo que es el crowdfunding en base a equity, me gustaría antes tener una visión un poco más global de dónde queda encajado el crowdfunding dentro del mundo de la financiación.
¿vale? Está dentro de lo que llamamos financiación alternativa, ¿vale? Y para ser alternativa, pues tiene que haber una financiación tradicional, ¿vale? Voy a ir muy rápido por aquí. Las empresas, especialmente las grandes, ¿no? Se financian en mercados de renta fija, pues bonos, obligaciones, en renta variable, lo que es bolsa, fondos de inversión especialmente cotizados. Bueno, existen también los mercados de divisa, ¿no? Como alternativa para los inversores, de materias primas, el oro, la plata, etcétera. Mercados de derivados, tal. Esto, digamos, que es lo que tendríamos como inversión tradicional, ¿no? Es la más recurrida y la que posiblemente todos conozcamos, ¿no? A esta inversión, pues nació unas alternativas, ¿no? de financiación y de inversión para los propios inversores, ¿no? Creo que es interesante también ponernos en la piel de la persona que tenemos delante, ¿no? La persona que nos va a dejar el dinero. ¿Por qué nos van a dar un dinero para nuestro proyecto, ¿no? Pues nos van a dar un dinero para nuestro proyecto porque toda esta inversión que bien conocemos, pues realmente, mira, aquí tenemos básicamente la rentabilidad tiende a cero, ¿no? Estamos hablando aquí de los bonos de países que tienden a cero. Si nos metiésemos en el IBEX 35, en la bolsa española, pues realmente saldríamos el año pasado con un 15% de pérdidas. Al final, si estamos en cualquier tipo de bolsas, aunque no sean las españolas, europeas o americanas, que suelen tener un rendimiento mejor, vemos como de repente que un país abandone una comunidad económica, pues nos tumba nuestros valores. A lo mejor tenemos invertido en Telefónica y porque el Reino Unido decide abandonar Europa, caen pues, nuestro valor ahí, nuestro dinero, vemos cómo va disminuyendo. Las guerras comerciales también van haciendo pues, daño pues, en nuestras posiciones en bolsa, es decir, cada vez se vuelve más volátil y, por supuesto, pues, todo el tema del COVID pues, funcionó también y ayudó a que las bolsas otra vez vivieran una inestabilidad, ¿no? Por todos estos motivos, los inversores están huyendo directamente de lo que son los mercados tradicionales y están buscando alternativas de inversión. Pero entonces, como alternativas de inversión, ¿qué tenemos? Pues la inversión en activos reales, es decir, la inversión en empresas, ¿no? Las empresas al final no tenemos esta volatilidad, ¿no? Una SL, una startup, no existe esta volatilidad, ¿no? Da igual si sale un nuevo presidente en Estados Unidos o si un país abandona o no abandona, ¿no? En principio no nos vamos a una macroeconomía, sino que, oye, nos vamos más pues a algo mucho más localizado y nos vamos a algo con unos plazos mucho más largos, ¿vale? Entonces, los inversores, hay una tendencia ahora mismo en la que están saliéndose de estos mercados, parte de ellos o parte de sus capitales, para diversificar en otro tipo de activos de inversión, ¿no? ¿Qué inversión tenemos como alternativa? Pues mira, vamos a dividirlo en dos opciones, ¿vale? Una de ellas sería los fondos, tanto de private equity, hedge funds o venture capital, ¿vale? Venture capital serían los que actúan en el emprendimiento, o tendríamos también las plataformas de crowdfunding o, en español, financiación colectiva, ¿vale? Dentro de lo que es el crowdfunding, pues encontramos 4 tipos de crowdfunding. Hoy aquí, pues básicamente los vamos a ver todos, así que no me voy a enrollar en este punto. Tenemos aquellos que no tienen un retorno monetario financiero para los inversores, que son en base donación o en base recompensa, y tenemos aquellos que sí producen un retorno financiero, en base lending, que sería en base préstamo, o en base equity, que sería con la entrada de los inversores en el capital, es decir, nos dan 200.000 euros, no tenemos que devolvérselos como tal, sino que lo que se les da a cambio es un 10%, un 5%, un 25% de nuestra compañía, ¿vale? ¿Por qué están invirtiendo en startups? Es decir, ¿por qué están cogiendo este 20, este 15% de las compañías los inversores? ¿Por qué buscan estas alternativas? Pues mira, esta es una imagen de lo que era 2004 las 10 empresas más grandes del mundo. Pues bueno, podemos ver Pfizer, que ya la conocemos mejor que nunca. Vemos supermercados, aerolíneas, bancos, ¿no? Tenemos varios, petroleras tenemos varias, tenemos 2 tecnológicas. Pues bueno, en apenas 15 años esto es lo que ha ocurrido. Prácticamente las 10 compañías más grandes del mundo son tecnológicas ya. Ha habido un cambio de tendencia, los inversores no son ajenos a ello y ven como las empresas tecnológicas están creciendo a un ritmo mucho mayor que cualquier otro tipo de empresa, ¿vale? Estas 10, pues prácticamente son todas, porque este es el fondo de Warren Buffett, por lo tanto no lo cuento como empresa. Visa la considero también una empresa bastante tecnológica y, bueno, la única sería, en este caso, Johnson & Johnson, ¿no? Esta es una tendencia y por eso los inversores se están acercando cada vez más, pues, a plataformas de crowdfunding, a fondos de venture capital, a diversos clubs de inversión, buscando cómo rentabilizar su dinero, porque, como hemos visto antes, ya los mercados tradicionales no le dan esa rentabilidad que ellos buscan.
¿qué sería el crowdfunding? ¿No? ¿Cómo funciona el crowdfunding? Pues al final el crowdfunding, aunque la palabra pueda ser algo novedosa, por así decirlo, es algo que conocemos muy bien. Es una financiación colectiva, esto lleva funcionando desde hace siglos, en el que pequeñas cantidades de dinero son aportadas por muchas personas y esto hace un monto mucho más grande, ¿no? Entonces, hemos visto como aquí en España se han financiado, pues, por ejemplo, esculturas, museos, estoy hablando de siglos atrás, se han financiado incluso ahora ya en la época moderna también pues, grupos musicales, se han financiado empresas, por supuesto, y lo único que se ha hecho con esto es ahora profesionalizarlo y sobre todo digitalizarlo, ¿vale? Lo que se busca aquí es que pues, muchos inversores pequeños, muchas personas particulares puedan invertir pues, cantidades de 10, 5 o 10.000 euros cada uno y juntando a 10 personas pues podemos hacer un monto de 100.000. ¿Vale? La realidad ahora mismo del crowdfunding es que en España pues se está moviendo bastante capital. Nosotros de media estamos haciendo unas rondas que van entre 500.000 y 1.000.000 de euros y lo hacemos siempre con pequeñas cantidades, de media son unos 10.000 euros por inversor y juntamos pues, a un grupo de inversores para llegar a esos montos. ¿Cómo funcionaría o cómo podría financiarme? En este caso, bueno, yo soy el fundador de sociosinversores.com, pero todas las plataformas de crowdfunding, en este caso de base equity, funcionamos muy parecido, ¿vale? O sea, que esto tomarlo como bien si queréis hacerlo en socios inversores o bien queréis ir a otra plataforma, que las hay muy buenas, yo creo que funcionamos todas de una manera muy parecida, ¿no? Aquí tenemos un research que hizo el BBVA en 2013 en el que ya avisaba que existía el riesgo real de que el crowdfunding pudiera dejar de ser la fuente de financiación principal para las compañías, ¿vale? Para poder financiarnos, bueno, en este caso, pues visitando cualquier plataforma, entrando en la web, tenéis la opción de registraros y tenéis la opción ya de poder subir vuestra compañía, ¿no? ¿Qué tipo de empresas se buscan, ¿no? Pues desde un emprendimiento o startups que estén en crecimiento hasta empresas que estén en fases más de expansión. O visto de otra manera, si lo vemos en un mapa, ¿no? Este sería un mapa de la financiación, ¿vale? En el que aquí pues estaríamos empezando en unas fases muy, muy iniciales, en el que, oye, nos financiaríamos con nuestro propio dinero, con dinero de familiares, de amigos, de personas de nuestros círculos cercanos, y la empresa, pues, ya digamos, se constituye, empieza a nacer, entramos en un valle de la muerte, ¿no? Es decir, entramos en unos años complicados en los que intentamos desarrollar el producto, intentamos empezar a vender e intentamos tener más ingresos que gastos, ¿no? Muchas no lo consiguen, por eso se llama Valle de la Muerte, porque esto es un cementerio de emprendimiento. Pero bueno, algunas sí lo consiguen, que eso es lo divertido de este mundillo, y empiezan ya a crecer, ¿no? A partir que empiezan a crecer, pues empiezan a cerrar unas rondas de inversión bastante altas, ¿no? Y la primera sería la serie A, la segunda la serie B, la tercera la C, etcétera, ¿no? En estas fases de aquí, iniciales, en los que hay un riesgo, como podéis ver, enorme, ¿no? En el que, oye, estás financiando o antes de que se constituya la empresa o una vez constituida en el que estás en este valle de la muerte, están actuando principalmente lo que es aceleradoras, business angel, en término anglosajón serían las 3 Fs, ¿no? Friends, Family and Fools, es decir, familias, amigos y alocados, y el Venture Capital especializado en semilla o en seed, ¿vale? Todo esto lo engloba el crowdfunding, ¿vale? A través de las plataformas de crowdfunding están invirtiendo personas particulares que podrían estar dentro de estas 3 Fs, están invirtiendo muchísimo business angel, es decir, muchísimo ángel inversionista, muchísimo inversor particular y está invirtiendo también fondos de venture capital, ¿vale? O sea, el crowdfunding, digamos que engloba todo esto, aunque por separado también los podríamos tocar. En fases más avanzadas pues ya tendríamos Venture Capital y tendríamos fondos de mayor tamaño y, oye, en un hipotético caso que la empresa fuese muy bien, pues podría incluso estar saliendo a bolsa y sería otro mercado más en el que financiarse, ¿vale? Entonces, digamos que nos centramos más en este campo de aquí, especialmente desde semilla o un pelín avanzada la semilla en adelante. ¿Qué tipo de inversores están invirtiendo ahora mismo en socios inversores? Pues desde 500 euros permitimos invertir a cualquier persona, por lo tanto, cualquier ciudadano puede invertir. Tenemos muchos tipos de inversores dentro de la plataforma. Principalmente los que más están invirtiendo diría que son pues inversores
particulares y semiprofesionales y profesionales, es decir, personas que bien vienen del mundo de la inversión, personas que no vienen del mundo de inversión y personas que ya del tiempo que llevan se están convirtiendo en inversores profesionales como tal, ¿vale? O sea, esto sería lo más común. En un segundo grado tendríamos lo que es Venture Capital y Family Office, que están invirtiendo mucho. Y en algunos casos estamos teniendo ya también empresas que están buscando, pues, empresas con un tamaño ya considerable, que están buscando compañías dentro de su mismo sector que le aporten un grado de innovación en el que, oye, pues apostar por ellas, invertir, generar también una serie de recursos, de sinergias y de negocios, y que haga bueno, que también ellos diversifiquen el negocio, apuesten por la innovación y fomenten que crezca también esa compañía. Digamos que la plataforma como tal, ¿vale? Yo creo que aquí hay un punto que es importante, ¿no? Y veis aquí este logo gigante, ¿no? A la hora de poder financiaros por una plataforma, bien sea a través de socios inversores o bien sea a través de cualquier otra, es importante que veáis que existe este logo, ¿vale? Que es de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es lo que nos va a dar seguridad de que, oye, es una plataforma que cuenta con licencia, que está registrada y que está haciendo las cosas correctas, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Funcionamos todas de una manera muy parecida, es decir, vamos a pedir un primer registro a las compañías, a partir de ahí vamos a pedir que nos suba una serie de documentación, esa documentación se va a analizar, una vez pase esa fase de análisis, para aquellas que sean aceptadas, pues directamente se van a publicar, como veis aquí, en la propia plataforma. Una vez estén publicadas, pues los inversores funcionan como una especie de bolsa, digamos, ¿sabéis? Digamos que listamos las compañías, los inversores van a ver, pues como veríamos en bolsa, Telefónica, invierto 5.000 euros, BBVA, invierto 1.000 y Repsol, pues no me gusta, no invierto nada. Pues esto funciona igual. Ves compañías listadas, los inversores van invirtiendo en aquellas que más les gustan y en general es verdad que como ya tenemos el tacto cogido a los inversores, lo que sacamos es lo que sabemos que se va a financiar, ¿vale? Rara vez ya ocurre que se lance un proyecto y no se financia. ¿Cómo es ese proceso de análisis? Pues para que os hagáis una idea, recibimos más de 3.000 proyectos cada año, entre 3.000 y 5.000, dependiendo los años. La mitad de ellos se quedan directamente en un preanálisis, es decir, no pasan ni siquiera a la fase de análisis, bien porque vienen sin documentación, bien porque pues están en una fase que no corresponde, ¿no? En ese mapa que hemos visto está en una fase a lo mejor que no corresponde en donde nos situamos nosotros, porque no encaja el tipo de negocio, lo que sea. A partir de ahí, si pasa un análisis, pasan unos comités de inversión y se publicarían, ¿no? ¿Qué documentos se necesitan? Pues mira, en nuestro caso necesitamos los DNIs y currículums del equipo promotor, necesitamos todo lo que son cuentas, balances y demás de la sociedad. Si la sociedad no tiene histórico, necesitamos todas esas previsiones, necesitamos toda la parte legal de la compañía, CIF, escrituras, estatutos. Bueno, vamos a pedir todo tipo de documentación, planes de negocio, proyecciones financieras, etc. ¿Cómo funciona nuestro análisis interno? ¿Vale? Para que podáis entender qué es lo que vamos a revisar. Pues nosotros revisamos 6 pilares de cada compañía. El primer pilar que revisamos es la viabilidad del modelo de negocio. Ahí vamos a ver si está facturando la empresa o no lo está, quiénes son sus clientes, qué competidores tiene, si tiene deuda o no la tiene, si nos creemos sus proyecciones financieras o no nos las creemos. Vamos a ver desde el punto de vista si es viable o no el negocio que nos proponen. ¿Vale? Ese es un pilar. Y ahí damos una puntuación de 0 a 100 y necesitamos que como mínimo saque 65. Si no saca 65, pues ni siquiera continuamos el análisis. Si sacase un 65 para arriba, pasaríamos al segundo pilar y es el equipo. Aquí lo que vamos a comprobar es quiénes son las personas que están detrás, qué experiencia tienen con el producto y servicio que están ofreciendo, y también vamos a ver que sean equipos diversificados, ¿vale? Es importante, porque muchas veces nos encontramos equipos que son 5 matemáticos. Oye, es estupendo, 5 matemáticos, es una calidad técnica enorme, pero ¿quién va a vender el producto? ¿Quién va a hacer X? ¿No? O sea, realmente necesitamos equipos que estén bien diversificados, ¿vale? Que veamos que sea una empresa real que se le pueda financiar y que pueda darnos la capacidad de crecer en mercado. Lo mismo, de 0 a 100, y si no da 65 no pasaríamos al tercer pilar. El tercer pilar que vemos es la parte legal. Vemos pues todas las escrituras, contratos, pactos de socios, bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con
con la parte legal de la compañía y la puntuación sería la misma y la nota de corte, por así decirlo, también volveríamos a estar en 65. Pasaríamos al quinto pilar, que sería la parte de tecnología. Revisamos cuál es la tecnología que tiene la compañía y vemos si es escalable o no es escalable como tal. Lo mismo, las mismas puntuaciones, las mismas notas de corte y pasaríamos al último, que es la propuesta de inversión que se hace. Aquí lo que vemos es que sea equitativo o no para los inversores. Ahora, aquí realmente lo que estudiamos es qué se da a cambio a los inversores, qué opciones de desinversión nos dan, es decir, cuándo voy a salir de la compañía, con qué rendimientos de mi capital, con qué rentabilidad voy a salir y si eso nos parece apropiado o no. Aquí es muy importante la valoración que tenga la empresa, ¿vale? Por ejemplo, una compañía como Cabify, que tiene un equipo muy sólido, el modelo es muy viable, la tecnología es muy buena, la parte legal seguro que la tienen completamente atada, sería rechazada en el último punto en nuestro caso. ¿Por qué? Porque es una compañía que ya vale 1.000 millones. Nosotros directamente no vemos capacidad de que la compañía crezca 10 veces el valor que tiene ahora. No creemos que Cabify pueda valer 10.000 millones en 3-5 años. A lo mejor vale 2.000, o a lo mejor vale 1.400, o a lo mejor vale 6.000, pero no 10. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que las compañías al menos tengan la capacidad de multiplicar por 10 el dinero de nuestros inversores. Principalmente por el valle de la muerte este que hemos visto, porque 8 de cada 10 compañías van a morir en ese camino, por lo tanto necesitamos que esa 1 o 2 compañías de cada 10 que salen bien puedan hacer más de 1 por 10 para poder recuperar el dinero que hemos perdido en otras. ¿Cómo valoramos una compañía? Aquí entramos en el punto clave de todo esto, ¿no? Es decir, este es un mapa de medias, ¿vale? No os lo toméis al pie de la letra, pero puede ser algo aproximado. Esto es uno de los puntos más importantes, ¿no? Muchas veces nos encontramos con compañías que sin tener nada, no, yo ya valgo 4 millones, yo valgo tal, muchas veces hacen las cuentas para no diluirse, no, yo es que no quiero perder el 50%, por lo tanto valgo ya 2 millones. Oye, así nos hacen las cosas, no se puede hacer bajo esa lógica, ¿no? ¿Cómo podría ser una ruta media de una compañía? Pues mira, en un momento inicial, cuando se funda la compañía, el fundador tiene el 100% de una empresa que realmente pues, vale cero, ¿no? A partir de ahí hace una primera ronda con un valor en 450.000 euros que invierten pues, amigos, familiares y conocidos, invierten 50.000 euros y se les da un 10% de la empresa, ¿vale? Por lo que la empresa termina en una valoración post-money de 500, ¿vale? Es decir, se abrió 450 en un pre-money, como invierten 50, pues 450 y 50, 500 en post-money, ¿vale? Y les corresponde el 10%. En una segunda ronda con Business Angel, o en un crowdfunding o con un club de inversión, pues hacen una ronda de 150.000 euros que se cierra a un valor de 1 millón y les corresponde al Business Angel un 15%. Como podéis ver aquí, los fundadores ya se han ido diluyendo, han ido perdiendo porcentaje, han pasado de tener un 100 a un 77 y digamos que los conocidos o familiares pues han pasado del 10 al 9. Y así sucesivamente. Van entrando VC, que es el Venture Capital, serían fondos, o aquí podría ser también crowdfunding, 500.000 euros es algo común. Y lo mismo, ¿cómo iría todo esto diluyéndose y ampliando, ¿no? Visto de otra manera, esto sería el lazo de los emprendedores, por así decirlo, y terminarían con un 25%. Y aquí vemos cómo van dando entrada, pues con un 20 al nuevo inversor, aquí nuevamente con un 20, aquí al nuevo también y aquí igual, ¿no? Y cómo se han ido todos ellos diluyendo poco a poco. Dices, oye, terminar con un 25% es que es muy poco o es mucho. Pues, hombre, visto de otra manera, un 25% en unas etapas finales, pues podrían suponer o suponen de media en torno a 50 millones de euros, ¿no? Realmente con esto lo que se persigue aquí es que todo el mundo gane. Los nuevos inversores o los inversores más antiguos han ganado también, cada uno en su proporción, y el equipo promotor ha ganado, ¿vale? Lo que no se puede es intentar siempre amarrar el 100 o el 80% de la compañía, porque bueno, pues aquí se ven los valores también que hay, ¿no? Es decir, tienes el 100% de cero o tienes el 70% de cero. Para terminar, algunos consejos, pues os diría que es importante diferenciaros mucho. Ahora estamos en un momento en el que hay muchísima competencia, es decir, hay muchísimo donde elegir y esto es maravilloso para los inversores,
pero no tanto para los emprendedores, y es importante diferenciarte de otros, ¿vale? Ahora pues estamos en un momento en el que el emprendimiento en España está alcanzando o está empezando a tener cierta madurez y hay propuestas muy, muy buenas en mercado. Hacer una propuesta justa es clave, es decir, los inversores al final están dando parte de sus ahorros. Yo siempre me intento poner en la piel de la persona que tengo delante en ese sentido y al final si yo os estuviese pidiendo ahora vuestros ahorros, que me dierais vuestros ahorros para mi empresa, lo que me pediríais, ¿no?, es que fuera lo más justo posible, ¿no? Es decir, oye, al final es una apuesta, nadie le gusta perder lo que le ha costado ahorrar, lo que le ha costado esfuerzo y trabajo, y es importante, ¿no?, que el inversor también, oye, se devuelva esa confianza, ¿no? Es muy importante, este es uno de los fallos que vemos y también es uno de los motivos por los que muchas veces no continuamos con el proceso de análisis, es porque el plan de negocio no viene enfocado a inversores. Es un plan de negocio que a lo mejor se ha utilizado para intentar vender el producto a unos clientes. Hay que hacer el plan de negocio ad hoc, es decir, el que le das a un cliente es estupendo, pero el que le das a un inversor es otro. Yo necesito ver no solo tus éxitos, que eso a casi nadie se le olvida de poner, pero necesito ver también los exits que me vas a dar, es decir, las desinversiones que me propones, ¿no? Esto, como decía al principio, estamos hablando de equity, a mí no me vas a devolver un dinero. Yo, la confianza que tengo es en que la empresa crezca y mi 20% a compañía, mi 10% a compañía crezca mucho y el día de mañana eso valga mucho dinero, ¿no? Entonces, es importante que también me lo plasmes en un plan de negocio y me digas, mira, Javier, creo que podemos vender la compañía en 3-5 años, porque existen pues estos players en mercado que podrían estar interesados en comprarla. Creo que en 5 años podríamos recomprar tu participación con X plusvalías. Creo que podemos estar saliendo a bolsa. En España no es muy común, en otros países es súper común el salir a cotizar. Creo que podemos X. ¿Vale? Yo creo que ahí hay que dar siempre ese plan de opciones. No utilices tecnicismos, ya os digo, es muchas veces complicado entender los proyectos y si no se entiende no se invierte. ¿Vale? Tener claro también qué tipo de inversor buscas, es decir, el crowdfunding aporta un tipo de inversor, los fondos de inversión son otro tipo de inversores diferentes. Para mí el crowdfunding, no voy a decir que es mejor ni peor que otros, 1 euro es 1 euro, te lo dé yo o te lo dé el Banco Santander. Para mí la diferencia que podemos tener ahí entre un fondo, entre más bien un banco o determinados financiadores y el crowdfunding es que en el crowdfunding están entrando muchas personas, especialmente con un perfil de directivo o alto directivo de multinacionales, empresas grandes, etc. Entonces, no solo te están dando esos 500.000 euros que necesitas, sino que también estás incorporando pues, a personas que están dentro del mundo corporativo, que muchos de ellos posiblemente estén dentro de tu sector o tengan contactos dentro de tu sector y te puedan ayudar primero a no equivocarte en algunos temas basados en su experiencia, te puedan poner en contacto con otras personas o empresas que puedan hacer que el negocio crezca y te puedan también facilitar algún tipo de negocio en muchos casos con sus propias compañías. Y por último, en caso de cualquier duda, pues oye, pide ayuda, que para eso también hay un montón de plataformas de crowdfunding, clubs de inversión, redes de business angels, que estoy seguro que todas vamos a estar encantados de echaros una mano. Por nuestra parte, pues tenemos más de 10 años en mercado, hemos financiado 160 compañías, entre ellas Gas2Move, que este año de hecho ya se está vendiendo y está haciendo una desinversión muy fuerte para los inversores. Carnovo, que es del fundador de Globo y de Wallapop. Grupo CDV, que también se vendió el año pasado. Endurance es una compañía que ahora en septiembre sale a bolsa a cotizar. Bueno, en general hemos financiado un montón de compañías aquí en España y bueno, pues algunas han ido muy bien, otras no consiguieron cruzar ese valle de la muerte y vamos, básicamente es nuestro día a día, ¿no? Y tenemos como uno de los mayores casos de éxito Alga Energy, que hicimos una ronda de más de 5 millones de euros y que ahora está participada por la cuarta empresa más grande de Japón, Yokohama, que es, para que os hagáis una idea, el doble de tamaño de Telefónica. Y poco más, cualquier duda que podáis tener, encantado de poder resolverla, tanto ahora como si me queréis consultar cualquier cosilla, pues para eso estoy. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, por todo, por la exposición ahí express también y por esa visión desde el punto de vista más genérico, ¿no? De cómo está el mercado y sobre todo también desde un punto de vista de los inversores, porque muchos emprendedores, al principio no, al principio quizás Jonas nos hablará más de esa parte, ¿no? De la validación, de la preventa, que es en ese momento semilla o que simplemente no existe el proyecto, pero en 1 o 2 años ya con las pautas que tú has indicado que exigís, ¿no? Facturación, clientes, capacidad de crecimiento, equipo montado, sé cómo hacer las cosas y si con 1.000 euros consigo 10.000 en ventas, ¿qué pasará con 100.000? ¿No? Eso es un poquito el concepto. Yo, si te parece, te quería hacer un par de preguntas rápidas, porque además sé que hoy estás bastante liado. 2 preguntillas así un poco rápidas. Por ejemplo, una, ¿qué evolución has visto durante estos 10 años en el sector? Tanto en los proyectos que se presentan, o sea, cómo eran los proyectos al principio y cómo son ahora, eso por un lado, y luego en el tipo de inversor, la tipología de inversores que empezaron pues allá en el año 2011, 2012, ¿no? Y ahora en el año 2021, si ha cambiado mucho o más bien también si se ha ampliado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué elementos consideras tú que valoran más los inversores de una empresa? Vale. Pues bueno, la verdad que ha cambiado muchísimo. Es un mundo, parece que en vez de 10 años han pasado 100. En 2010, 2011, incluso 2012. El 2012, fíjate, creo que tuvimos un estudio hace tiempo que en 2010, 2011 la palabra emprendedores en los medios de comunicación salió como 20, 30 veces en un año y en 2012 de repente salió como 20.000 veces la palabra, ¿no? Entonces, ahí empezó un cambio, ¿no? Yo creo que también veníamos de arrastrar una crisis muy larga y muy dura y bueno, se vio como una alternativa de empleo, ¿no? También. Los proyectos que nos encontramos en 2010, 2011 hasta esos inicios del 12 eran principalmente de comercio mucho más tradicional, es decir, el emprendimiento y la innovación la teníamos en empresas de iluminación LED, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, pues era algo mucho más diferente, ¿no? a lo que tenemos ahora. A partir de 2012 empezó todo un boom de la tecnología, empezó también, pues, en parte liderado por la juventud también a meter nuevas tecnologías, a meter vinieron conceptos como eran los marketplace, e-commerce y demás, y bueno, tuvimos ese boom inicial y con ello arrancó todo un proceso de plataformas web, empezaba ya a partir especialmente 2015, 2016, aplicaciones también móviles y bueno, pues al final todo eso fue evolucionando. A día de hoy encontramos compañías completamente sofisticadas, con tecnologías súper punteras, vemos disrupciones dentro del mundo del blockchain, vemos disrupciones dentro de cualquier sector y con empresas y sobre todo personas detrás liderando estas compañías con muchísimos años de experiencia dentro de ese sector y bueno, pues al final con una base muy, muy grande, ¿no? Bien ya también con una serie de clientes y bueno, al final yo creo que se ha profesionalizado mucho en un corto espacio de tiempo. El inversor ha sido parecido, es decir, el inversor al principio pues buscaba dar ese pelotazo, ¿no? de las noticias que nos llegaban de Estados Unidos, ¿no? Buscar ese Facebook o ese Amazon español. La realidad es que eso no existe, cada ecosistema sigue un curso diferente y bueno, el inversor al final yo creo que ha sido mucho más sensato y ha buscado modelos de negocio en los que intuía que podía tener menos riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son esos modelos de negocio? Pues principalmente modelos que ya están facturando. ¿Tu segunda pregunta, perdona? La segunda era, ¿qué elementos crees que valoran más los inversores a la hora de decantarse por un proyecto o por otro? Pues realmente enlazo ya con esta segunda pregunta. La disrupción es algo que se valora mucho, pero a día de hoy, como decía en la presentación, hay muchísima competencia. Esto es un negocio de decir no, realmente es de rechazar compañías, no te puedes enamorar, los proyectos son muy buenos, pero al final tienes que decir que no a la mayoría de ellos. Y al final lo que te dice o lo que te puede dar cierta seguridad lo ves en los clientes, ¿no? Al final yo ahora mismo puedo tener aquí un proyecto súper innovador de una aplicación que me va a hacer lo que sea. Oye,
puede ser el negocio del siglo, no lo sé, pero a día de hoy tienes 0 clientes. Sin embargo, tengo aquí al lado una compañía que me está hablando de energías renovables, que llevamos oyendo hablar de ellas 15 años, pero sin embargo me factura 2 millones de euros. Entonces, yo dentro de lo que es emprendimiento tengo una compañía que tiene 16 meses de vida y me factura 2 millones de euros, y tengo una compañía que llevan 8 meses desarrollando una aplicación que por ahora no tiene clientes. Entonces, el inversor va a tirar hacia aquellas que considera que tienen menos riesgo. Y ahora mismo el riesgo se ve principalmente en la validación que ha tenido esa empresa en mercado, y esos son clientes y facturación. Claro, según lo que comentas, ¿no? Es un poco menos como hace unos años que se invertía en PowerPoints, ¿no? Y se invertía en eso, en la aplicación que tiene un potencial brutal. Dejar un poco apartado eso y decir, bueno, pues esto igual es un proyecto mediocre, pero mira, tiene un equipazo y están facturando desde hace mucho y saben cómo hacer las cosas. Y bueno, pues me gustará menos, pero igual, pero me va a ser más rentable. Un detalle en este caso, ¿tú crees que cada vez más los inversores tienen en cuenta los valores o lo que intenta transmitir las empresas, un poco el emprendimiento social? Sin duda, importantísimo. De hecho, algo que estamos empezando a ver, y desde hace relativamente muy poquito, es que ya vemos cómo las compañías, las startups, ya plantean a los inversores dentro de su política de crecimiento políticas sociales, políticas medioambientales, políticas de impacto, y esto es algo que se está valorando muchísimo ya. O sea, estamos viendo como compañías pequeñas que antes no entraban en nuestro imaginario, no entraban en nuestra cabeza, ¿no? El decir, una compañía que apenas tiene para pagarse el día a día va a pensar en poder derivar ayudas o hacer otras hacia otras personas, pues esto ya está ocurriendo y los inversores lo valoran mucho. Y creo que es normal, al final es una tendencia que va con toda lógica. Al final lo que se busca es un mundo mejor, la innovación tiene que ser para que vivamos todos mejor, para que hagamos las cosas mejor de como las veníamos haciendo, y el inversor quiere aportar su granito de arena. Al final todos somos personas, ¿no? Lo hace sobre negocios que ve que pueden ser escalables, ve que ya pueden estar funcionando, pero especialmente se valoran negocios que también, oye, contribuyas en cierta manera a generar una sociedad mejor. Perfecto. Ya la última pregunta que nos plantea Teresa indica que ya tiene una startup en fase post-semilla, pre-serie A, pero que no cumple, en teoría, con los requisitos. Si vosotros, bueno, entiendo que ella os remitirá el proyecto, ¿no? Y vosotros diréis, pues estos 2 vas bien, pero estos 4 pues tienes que mejorar. ¿Es así? Exacto. Sí, es así. O sea, es verdad. Nosotros estamos en un punto en el que las compañías económicamente siguen, la mayoría de ellas, perdiendo dinero. Es algo que no nos asusta, no pasa nada, la viabilidad económica no la encontramos de esa manera. La empresa puede perder dinero y la puede seguir perdiendo durante años después de nuestra entrada. Sí que buscamos que tenga ya esa facturación en mercado. Yo creo que puede ser para nosotros ese punto crítico. Yo creo que este panel que tenemos hoy puede ser muy divertido porque efectivamente tenemos una plataforma que actúa en esas fases, a lo mejor de venta, preventa, ¿no? Que nos puede ayudar también pues, oye, a intentar tener esa facturación suficiente. Tenemos una plataforma, como podría ser socios inversores, que ya cuando tienes esa facturación en mercado podríamos ingresar un capital nuevo a la compañía, y en fases más avanzadas en las que la compañía ya tiene niveladas esas cuentas y puede permitirse el lujo, por así decirlo, de poder empezar a devolver dinero a los inversores, pues podríamos disfrutar de la parte de préstamos, ¿no? Entonces, yo diría de todas formas que en España existen muchísimo, para aquellos que estéis en unas fases muy iniciales, existen muchísimos fondos, podéis buscarlos en Internet o podéis bajaros la guía por ejemplo, del referente y demás, que actúan en fases seed, es decir, en fase semilla. Y hay tantos fondos de inversión, como hay business angel, como hay clubs de inversión, como, bueno, hay aceleradoras. Y a ver, en España es relativamente sencillo conseguir dinero en fases iniciales. Es complicado conseguir 1 millón de euros, 5 millones de euros. Ahí hay un gap que no cubre el mercado. Pero entre las plataformas crowd, los clubs de inversión, incluso ya nuestros vecinos, amigos, familiares, a muchos que les contemos, estoy montando una empresa, más de uno va a decir, bueno, pues yo pongo algo de dinero, ¿no? Yo creo que ya es algo más común y suele ser ya mucho más sencillo que hace años conseguir levantar capital, al menos para poner la empresa en funcionamiento y lanzarla bien al mercado. Claro, está vinculado con esa cultura emprendedora, ¿no? Que no se crea en 2 días, sino que, bueno, ya llevamos 10, 15,
ese cambio que decías tú de la búsqueda de 30 veces que aparecía emprender y luego al año siguiente 20.000. Entonces, bueno, ese proceso. Javier, muchísimas gracias por la exposición, por tus conocimientos, por toda tu ponencia. Seguramente que te escribirán. Luego tienes con varias personas entrevistas personalizadas. Y bueno, mucha suerte en el día de hoy y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Bueno, después de la ponencia de Javier, que es todo un privilegio, porque bueno, al final es un resumen en 30-40 minutos de toda esa evolución que ha tenido el crowdfunding, en este caso el equity, y sobre todo también en el ámbito de los emprendedores y lo que hablaba de los perfiles, ¿no? Hay un elemento muy interesante y es que la media de edad de los emprendedores en España ha crecido bastante en los últimos años. Estos no son un grupo de chavales de 20 años, sino que la media de los emprendedores pues, suelen tener 40, 45. Como decía Javier, ya han tenido experiencias pasadas bien en el ámbito de por cuenta ajena o en otros emprendimientos. Por lo tanto, bueno, se sigue creando esa cultura emprendedora poco a poco, que la parte de financiación es clave. Vamos a pasar ahora, si os parece, con Álvaro Castrejana, CEO de Socilen. Hay un detalle interesante también en Álvaro y creo que a mí me gusta mucho remarcarlo. Yo soy riojano, yo soy de Logroño, aunque vivo en Canarias. Creo que Álvaro es vasco, pero vive en Logroño. Y bueno, quiero lanzar esa llamada de que, y más hoy en día, ¿no? Desde hace un año y medio con este boom del teletrabajo y de que cualquier persona en cualquier parte puede montar proyectos sumamente potentes. No tienes que estar ya en Madrid, en Barcelona o grandes polos. Sí que es verdad que hay que estar de vez en cuando, pero no tener incluso la sede ahí. Y cada vez hay más proyectos que, digamos, se van a las provincias y el potencial, además de la calidad de vida, que creo que es mucho mayor, el potencial creo que va a seguir creciendo. Socilen es uno de los ejemplos, una plataforma de crowdlending. Álvaro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, cuenta con un máster en Dirección Ejecutiva de Marketing y Dirección Financiera. Y Socilen es una plataforma de financiación participativa, también, por supuesto, autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como antes ha comentado Javier, y es una empresa dedicada al crowdlending o crowdfunding de préstamos, poniendo en contacto particulares y pymes que necesitan financiación con inversores que están dispuestos a financiarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, Álvaro, y quedamos a tu disposición para que nos cuentes un poquito, bueno, un poco parte del crowdlending y también concretamente sobre Socilen, cómo funcionáis y cómo vais hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Lo primero decirte que sí que soy riojano. Soy un riojano de pura cepa y que es una maravilla poder emprender en nuestra tierra común. Hay que tener en cuenta que Logroño es una ciudad de 150.000 habitantes, muy pequeñita, y aquí poder hacer un proyecto como Socilen, pues es casi un milagro, ¿no? Es casi un milagro que nos permite realmente las comunicaciones que hay ahora mismo, ¿no? Que nos permite la red, internet, que desde cualquier punto... el otro día hablaba con un amigo que ha montado un proyecto en un pueblo aquí de La Rioja que tiene 18 habitantes el pueblo. Y ha montado ahí la empresa y están trabajando desde ahí 5 personas y me parece, ¿no?, fascinante, ¿no?, que desde un ámbito rural se pueda llevar a cabo un proyecto de ámbito global, ¿no? Y lo segundo, pues agradeceros tanto a ti, Ángel, como a EFES y a la Junta de Extremadura la invitación, ¿no?, para asistir a este evento, que por lo que me comentabas antes, el perfil de la gente que nos está viendo es un perfil de gente emprendedora, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que me identifico con ellos, que yo antes de nada soy emprendedor. He fundado o cofundado pues, 7 empresas, para que os hagáis una idea, de muy diversos ámbitos. Y bueno, pues daros la enhorabuena, que sois unos valientes, que emprender es muy complicado, que sobre todo tengáis en cuenta que lo normal es que fracaséis. O sea, la estadística es demoledora.
entre el 80 y 90% de las startups acaban cerrando en un plazo de 2 años, con lo cual que cuando os vaya mal, que no penséis que, bueno, que habéis fracasado, que aprendáis de los errores y que tengáis capacidad para pivotar. O sea, es muy importante que escuchéis al mercado. Tenéis una idea, queréis que es la mejor idea del mundo. Cuando vayáis al mercado y el mercado no os dé la razón, cambiar la idea, adaptar la idea, preguntar a vuestros clientes qué es lo que quieren, y digamos que es la manera de prueba y error al final conseguir triunfar, digamos, de alguna manera, ¿no? Javier ya ha explicado un poquito lo que es el crowdfunding y sus diferentes vertientes, así que lo que voy a hacer es centrarme en el crowdlending y hacer algo práctico. Entrar en la página web de Socilen y explicaros las características de nuestra página y cómo pedir un préstamo para vuestras empresas. El crowdlending, como comentaba Javier, es una variedad del crowdfunding, ¿no? Digamos que hay como 4 tipos de crowdfunding, que sería el crowdfunding de donaciones, el crowdfunding de recompensas, el equity crowdfunding, que es el ejemplo que teníamos antes, era el de socios inversores, y el crowdlending, que sería un crowdfunding para préstamos, ¿vale? El equity crowdfunding y el crowdlending son los que están regulados por la Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que salió en abril de 2015 y que lo que marcó fue la necesidad de una autorización de la CNMV para poder operar, ¿vale? La normativa nos llama PFPs, que son plataformas de financiación participativa, y en el caso de las empresas de préstamos, de crowdlending, además de la autorización de la CNMV, necesitamos el visto bueno mediante un informe preceptivo y vinculante del Banco de España, ¿vale? Entonces, ¿qué es una empresa de crowdlending como Socilen, ¿no? Bueno, lo primero, quiero dejar claro lo que no es una empresa de crowdlending. O sea, una empresa de crowdlending no es un banco, una empresa de crowdlending no es una entidad de pago, una empresa de crowdlending no es un fondo de direct lending. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que nosotros no prestamos el dinero. O sea, somos una plataforma que lo que hace es enlazar a inversores que buscan una rentabilidad, una alternativa, digamos, de inversión, con promotores de proyectos que buscan financiación y ofrecen a cambio una rentabilidad al inversor, ¿no? El interés que paga el promotor, que paga la empresa, va directamente al inversor. Es decir, Socilen nunca se queda con el interés. Lo que cobramos es una comisión, digamos, de apertura, por decirlo de alguna manera, que nos llevamos, digamos, al principio, cuando se financia el préstamo, solo en caso de éxito, y ese es lo único que cobra Socilen. Socilen tampoco es una compañía de seguros, es decir, no aseguramos a los inversores el cobro de los préstamos. ¿Eso qué significa? Que el riesgo lo asume el inversor. Lo que sí hace Socilen es hacer un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos que lo que hace es situar a la empresa en función de unos algoritmos, tanto internos como también un informe de rating externo que pedimos, en 12 niveles. ¿Vale? Tenemos 12 niveles de riesgo, son 4 niveles principales, A, B, C y D, y a su vez se subdivide en 3 subniveles. O sea, digamos, el mejor nivel, el más solvente sería el A1 y el menos solvente sería el D3. Esto es muy importante porque en función del nivel de solvencia de la empresa se van a pagar unos intereses mayores. Cuanto más solvente es la empresa, menos riesgo, menos interés paga el inversor. Cuanto menos solvente es la empresa, más riesgo para el inversor y por tanto tiene que ser remunerado con un interés más alto.
Socilen también se encarga de gestionar el cobro. Es decir, una vez que el préstamo ya ha sido financiado, por ejemplo, es un préstamo a 24 meses con cuotas anuales. Normalmente el tipo de préstamo, el más habitual que utilizamos es digamos, de amortización, el tipo francés, que se va pagando cada mes cuota de amortización de capital e interés, y son cuotas constantes, es decir, cada mes es la misma cuota. Es el más conocido en España porque es el que os aplican en las hipotecas, entonces es muy habitual, ¿no? Pero en otros momentos aplicamos otro tipo de préstamos, como son préstamos de tipo americano, de tipo alemán, o con una devolución todo al final, capital e intereses, ¿no? Depende un poco de los proyectos, ¿no? ¿Quién puede pedir un préstamo en Socilen? Pues un préstamo en Socilen lo puede pedir tanto una persona física como una persona jurídica. Una persona física, por ejemplo, un autónomo que tiene un proyecto empresarial, un proyecto que tiene que tener un mínimo de 2 años de actividad, que tiene que ser mayor de 18 años, no tiene que estar en bases de datos de morosidad, y un particular lo que puede pedir es un préstamo entre 1.000 y 15.000 euros. Eso es, digamos, el límite que ponemos para un autónomo. En el caso de una persona jurídica, de una empresa, puede ser cualquier SL o SA. Aquí los importes ya son más altos. Los importes varían, se puede pedir un mínimo de 1.000 hasta un máximo de 900.000 euros. El plazo va de un mes a 60 meses, es decir, de un mes a 5 años. Lo mismo que el autónomo tiene que llevar en la actividad un mínimo de 2 años de antigüedad, desde que la empresa se constituyó. Tiene que tener las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil y no tiene que estar en bases de datos de morosidad, ¿vale? Esas son las características que tienen que tener los autónomos o personas jurídicas que nos pidan un préstamo. Voy a compartir la pantalla para que veáis nuestra web y hacerlo lo más práctico posible. Creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra página web. Ya veis que es muy sencillo entrar. Solo tenéis que poner socilen.com. Y lo primero que veis que hay dos posibilidades. Es o invertir en proyectos para la gente que quiere sacar una rentabilidad a su dinero, o pedir un préstamo. En vuestro caso, como sois emprendedores, lo que más os interesará es la opción de solicitar un préstamo. Se puede pedir un préstamo para persona física o para persona jurídica. Vamos a hacerlo para persona jurídica, ¿vale? Para empresa. Vale, aquí tenéis toda la información. Vais a info solicitar y tenéis los tipos de interés, las tarifas y comisiones que cobra Socilen, los importes mínimo y máximo, los plazos, los requisitos, las preguntas frecuentes. Yo siempre recomiendo que empecéis por las preguntas frecuentes, por las FAQ, porque os va a aclarar mucho cómo funcionamos. ¿Vale? Aquí tenéis toda la información. Aquí vais viendo cuánto cuesta darse de alta, que en este caso no es gratuito. Socilen no cobra por darse de alta. Socilen no cobra por pedir un préstamo. Socilen solo cobra por éxito. Es decir, si se consigue financiar el préstamo, cobra una comisión de intermediación. Si el préstamo no se financia o se deniega, no se cobra nada. Con lo cual, no hay nada que perder, salvo un poco el tiempo de darse de alta en la página web. Tema de avalistas. Los avalistas no son obligatorios, pero son recomendables. Es decir, sube el nivel de scoring, de rating, con lo cual el tipo de interés que se paga es inferior, porque lógicamente el riesgo se reduce también, ¿no? Bueno, pues vais viendo el máximo y el mínimo que se puede pedir, ahora lo veremos. ¿Cómo funcionamos
para decidir si concedemos o no concedemos un préstamo. Vale, lo primero que hacemos es comprobar que la empresa no esté en bases de datos de impagados, es decir, comprobamos bases de datos impagados y certificamos que efectivamente no tiene ningún impago o tiene un impago muy testimonial. A veces nos ha pasado que hay una empresa, por ejemplo, que tiene un impago de 50 euros a la compañía de teléfonos y eso no lo consideramos, digamos, trascendente, ¿no? Una vez que vemos que no tiene ningún impago, lo que hacemos es solicitar a una empresa externa un rating sobre la empresa. Este rating tiene un problema. Las empresas externas de rating lo que nos dan es una calificación en función de las cuentas depositadas en el registro mercantil. El problema es que hay un decalaje, es decir, las cuentas del registro mercantil, por ejemplo, que hay ahora mismo depositadas son las del 2019. Es decir, son unas cuentas prepandemia. Con lo cual, ahora mismo una empresa puede estar en una situación completamente diferente que en 2019. ¿Cómo lo solucionamos? Hacemos un scoring propio. Le pedimos a la empresa que nos dé los últimos modelos de impuestos, los impuestos del IVA, etcétera, y que nos dé balances y PG de la situación actual y sus previsiones de futuro. Con lo cual podemos ver, digamos, una situación mucho más realista que fijándonos solamente en las cuentas anuales del registro mercantil, ¿no? El que presta el dinero, como hemos dicho antes, es el inversor, ¿no? El inversor puede ser tanto un inversor particular, una persona física, que lo que busca es una rentabilidad que no tiene, por ejemplo, con su banco o que no quiere asumir los riesgos de la bolsa y prefiere invertir y apoyar un poco al tejido empresarial a cambio de esa rentabilidad, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de inversor. Tenemos inversores, vamos a llamarles institucionales, e inversores que son profesionales y que muchas veces nos piden también ellos poder hacer su propio análisis de las empresas para decidir si invierten o no invierten, ¿no? Amortizaciones del préstamo. Se pueden hacer amortizaciones parciales y totales. Las amortizaciones son gratuitas. Ya sea parcial o total, son siempre gratuitas. Lo único que pedimos es que se amortice como mínimo 1.000 euros en cada amortización. Si se va a hacer una amortización de menos de 1.000 euros, tiene que ser total, porque quede menos de 1.000 euros ya pendiente del capital. ¿Vale? ¿Qué sucede si no se pagan los recibos que giramos? Pues bueno, en el caso de que pase esto, pues lo que se carga son unos gastos de la devolución y de notificación. Y si no se llega a un acuerdo amistoso, que es lo que siempre intentamos, y normalmente al final siempre se acaba haciendo una renegociación del préstamo, lo que hacemos es pasar, digamos, ese impago a una empresa externa, que es la que nos gestiona el cobro, ¿no? de los impagados. Vale. Otra cosa que os recomiendo es que hagáis una simulación de un préstamo. Es decir, vayáis al simulador que tenemos en la página web, seleccionéis, pues, si sois particular o sois empresa, el importe que queráis solicitar, los plazos a lo que lo queráis pedir, y el único problema que tenemos es que no sabemos el rating que a priori, ¿no? El rating hasta que no os hagamos el análisis no lo conocéis. Pero sí podéis hacer un cálculo aproximado pinchando en el rating correspondiente. Como vais viendo, el rating A1, que es el mejor, paga un 4% de interés y tiene una comisión de intermediación de Socialem de un 2%. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a un rating B1, pues ya paga un 7% de interés y una comisión del 3%, ¿no? Con lo cual, lógicamente, el coste del préstamo va subiendo en función del riesgo de la operación, ¿no? Lo que financiamos es siempre
el total, es decir, financiamos tanto el importe que necesitáis como la comisión de intermediación. Es decir, si vosotros necesitáis 20.000 euros y la comisión son 600, el préstamo será de 20.600 euros, para que os queden limpios los 20.000. Y luego abajo podéis ver lo que es el cuadro de amortización con las cuotas que se pagará cada mes, la parte que es de capital y la parte que es de interés. En este caso es una amortización de tipo francés, de cuotas constantes. Vale, una vez que ya tenéis una idea de cuánto os puede costar el préstamo, podéis ver importes máximos y mínimos. Por ejemplo, si tenéis una solvencia, por ejemplo, de tipo medio, vamos a poner un C1 o un B3, que es lo más habitual. Nuestro préstamo más habitual está en esta zona de aquí. Podéis pedir un préstamo mínimo 1.000 euros y máximo, por ejemplo, un B3, 600.000 euros, ¿no? Como veis, cuanto más solvencia, más se puede pedir; cuanto menos solvencia, menos cantidad se puede pedir. ¿Vale? ¿Cómo se pide un préstamo? Bueno, pues una vez que tengáis toda la información, bueno, las tarifas y comisiones tenéis aquí, esto es lo que cobramos. Intentamos ser todo lo transparente que podemos, tenéis toda la información en la página web. Ya veis que lo que es la apertura de una cuenta es gratis, la solicitud de un préstamo y el análisis del préstamo es gratuito, y lo que cobramos es por la intermediación. Y veis que se cobra entre un 2 y un 5% en función del rating que tenga la empresa. ¿Vale? Un rating tipo B pagaría un 3% de comisión a Socilen. Vale. Una vez que tengáis decidido pedir un préstamo, lo que tenéis que ir es a registraros. Yo es que he cogido antes una de ejemplo. Voy a cerrarla. Si estáis ya registrados, si una vez que os registréis llegaréis a este punto y tenéis que ir a solicitar un préstamo. ¿Cómo se pide un préstamo? Os va a pedir datos del préstamo, datos del solicitante, os va a pedir los accionistas de la empresa, todos aquellos que tengan un 25% o más de la empresa, es decir, que tengan, digamos, la propiedad real de la empresa. Os va a pedir datos de apoderados, en el caso de que sea un apoderado, o si no será el administrador, el que vaya a firmar los documentos. Avalista, en caso de que lo haya, direcciones, teléfonos, etcétera. Y simplemente le daréis a guardar al final y lo que nos llega es la documentación, digamos, la solicitud del préstamo. Os llegará un email en el que os pedirá la documentación necesaria. ¿Vale? Esa documentación nos la tenéis que subir a través de la propia página, a través de aquí, de documentación. Aquí aparece cada uno de los documentos que os pedimos: el impuesto a sociedades, balances, escrituras, etcétera, etcétera. Aquí aparece si es obligatorio o no es obligatorio. Aquí va apareciendo lo que ya nos habéis enviado. Aquí aparecerá lo que esté validado por nuestro gestor, lo que ya haya recibido y haya dado su conformidad. Aquí aparecerá documento por documento lo que habéis subido. Y una vez que tengamos todos los documentos es cuando procedemos a hacer el scoring de la empresa. Hacemos ese rating, lo comparamos con el rating de la empresa externa y damos un veredicto final que os llegará a mis préstamos. Cuando estéis en mis préstamos tendréis todas las peticiones que habéis hecho y os pondrá si está denegada, si está cancelada o si está preaceptada, ¿vale? Cuando está cancelada significa que se ha cancelado porque falta la documentación, es decir, os hemos pedido documentación, no la habéis enviado, con lo cual, pasado el tiempo, pues se cancela porque, digamos, no se puede seguir adelante con el proceso.
Cuando está denegado es distinto. Cuando está denegado es porque nuestro analista lo deniega porque no llega a la solvencia mínima del D3 en este caso. Cuando está preaceptado es que sí que llega a una solvencia mínima, es decir, mínimo de 3, como este ejemplo, por ejemplo, que está en D3. El tipo de interés, esto es ficticio, esto es de prueba, lo fija el gestor en función del nivel de rating. Hay un mínimo, un máximo que podemos cobrar por cada nivel y a partir de ahí, en función de la solvencia o de los avalistas, puede ir bajando el tipo de interés. Cuando estéis en preaceptado, tenéis que decidir si continuáis adelante o no continuáis adelante. O simplemente lo dejáis aquí o lo canceláis. ¿Vale? Si seguís adelante, lo que habrá que hacer es firmar el contrato. Entonces, entrará en la página de firmas del contrato, os llegará un contrato de préstamo, aquí aparecerá el contrato, le daréis a firmar, se firmará el contrato y entonces publicamos el préstamo en la página web, en la plataforma. Cuando se financie el préstamo, os entregaremos el dinero y a partir de entonces se hará una domiciliación en vuestra cuenta bancaria para que cada plazo, cada mes, se vaya cobrando el recibo correspondiente. Vale. ¿Para qué tipo de empresas es conveniente una página como la nuestra? Antes Javier decía que ellos se dedicaban a empresas que están en un punto, digamos, intermedio. No es la fase inicial, semilla o presemilla, que esa fase la tenéis que financiar, se suele financiar mediante aportaciones propias o familiares o amigos que os ayuden a empezar, sino una fase, digamos, un poquito posterior, ¿no? Pues en el caso de las empresas de crowdlending todavía sería un poco más avanzado. Es decir, esto es un préstamo. Un préstamo que las condiciones van a variar en función de vuestra solvencia. Por tanto, cuanto mejores números tengáis más facturación, cuanto más tracking llevéis en el histórico, mejor tipo de interés, mejores condiciones y mejor facilidad para que os demos un préstamo. Esto no es o los bancos o nosotros, es decir, nosotros nos vemos como un complemento bancario, es decir, lo que nos suele pasar mucho es que una empresa va a un banco, tiene un proyecto, necesita, por ejemplo, 100.000 euros y el banco le concede 70.000. Entonces, lo que hace es recurrir a una empresa de financiación alternativa como la nuestra, que le proporciona los 30.000 que le faltan para llegar al proyecto de 100.000 euros y así poder completar, digamos, toda la cantidad necesaria. Como los bancos, ya veis que nosotros somos parecidos, analizamos cosas muy parecidas a los bancos, pero tenemos una característica muy interesante, que es que el riesgo que asumís con nosotros, con crowdlending, no aparece en el CIRBE. El CIRBE, digamos que es el centro de información donde se registran todos los riesgos de los bancos. Si vosotros pedís un préstamo en un banco y vais a otro, ese segundo banco ya sabe lo que habéis pedido al primer banco porque el Banco de España lo tiene registrado en el CIRBE. Sin embargo, si lo pedís en una empresa de crowdlending, como no tenemos obligación de hacerlo en el CIRBE, de publicarlo, los bancos, digamos, no saben de la existencia de ese préstamo y no os consume riesgo con ellos. Esto es muy interesante porque, digamos, podéis financiaros simultáneamente con un banco y con una empresa de crowdlending. Y bueno, tampoco me quiero enrollar más, porque prefiero que me hagáis preguntas. Y si os parece bien, Ángel, pues lo dejamos aquí. Y si hay alguna pregunta o alguna necesidad de aclaración, pues lo hacemos ahora. Perfecto, Álvaro. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es nuevamente un lujo, porque tener a un CEO que te explica no solamente lo que es el crowdlending, sino en este caso, que es sumamente interesante y yo creo que no es tan conocido en absoluto, los pasos, ¿no? Todos los pasos que hay que seguir punto por punto. A mí me ha resultado, por ejemplo, súper interesante la parte del simulador, ¿no? Porque el simulador te da una visión clara, concreta de absolutamente todo, de incluso no solamente lo que ponía, ¿no? De 20.000 euros, sino que te financiamos los 20.600, porque hay 600
de la parte del coste de los intereses, ¿no? Tenemos aquí ya una pregunta. ¿Entran operaciones hipotecarias de fincas junto con proyectos para puesta en marcha? Vamos a ver. En el tema hipotecario tenemos una cortapisa. La Ley de Financiación Empresarial, que es la que nos regula, nos prohíbe tener garantías reales. Entonces, esto realmente, pues cuando salió la ley, no lo entendimos y seguimos sin entenderlo. Estamos luchando para que esto cambie. ¿Por qué un banco puede coger garantías y un inversor que invierta en una plataforma no puede tener una garantía hipotecaria? Es una desventaja comparativa respecto a los bancos. Nadie nos ha dado una explicación convincente, simplemente que la ley lo dice. O sea, la normativa europea tampoco parece que lo vaya a solucionar. Entonces, bueno, tenemos que hacer algunas cosas imaginativas que no son hipotecas, pero que sí pueden poner en garantía un inmueble, digamos, de otra manera. Pero no podemos hacer hipotecas, digamos, tradicionales, ¿no? Tomar un inmueble como garantía de un préstamo. Es interesante el detalle que has dicho porque lo tengo aquí apuntado. Las plataformas de equity crowdfunding y de crowdlending se rigen en base a la ley que está comentando Álvaro, pero bueno, hace años se creó un grupo de expertos, de stakeholders en Bruselas, para que la Comisión Europea determinara, ¿no?, si tenía que haber una legislación europea o si con las legislaciones nacionales valía. Nosotros tuvimos la suerte de participar y, bueno, en ese momento se determinó que con las leyes nacionales valía, como la que estamos comentando, pero en contra de gran parte del sector, porque gran parte del sector decía, bueno, lo importante es tener una ley europea, porque el mercado es Europa, no el mercado es Francia, España, Inglaterra, porque es una tontería, básicamente porque tenemos que luchar contra Estados Unidos o China. Pero bueno, precisamente este año, esperemos que a final de año, ¿no?, pues toda la normativa europea se tiene que aplicar en España. Ya hay una, digamos, legislación europea y toda esa legislación europea se tiene que trasladar a España, que hay que, ¿no?, volver a solicitar la autorización. En cuanto a esa, por ejemplo, nueva normativa europea, ya nos has adelantado que en este ámbito de las hipotecas pues no se van a mover mucho, pero ¿qué visión tienes tú en cuanto a posibles ventajas o desventajas que va a traer la nueva implementación de la legislación europea? Pues, hombre, necesario era bueno, tener en cuenta que teníamos una legislación en cada país, pero no solo eso, es que había países en los que no había ninguna legislación. Con lo cual, España, la legislación era de las más duras. La CNMV es un gran regulador, pero es que es más papista que el Papa. O sea, la CNMV, el control es tan exhaustivo que llega un poco a asfixiar. Entonces, claro, a una empresa como un banco, que tiene departamentos enormes para hacer caso a CNMV o al Banco de España, que cuenta con abogados externos que le apoyan, pues bueno, pues digamos, esa burocracia la soporta mejor, ¿no? Pero una empresa pequeñita, al final somos startups, somos empresas muy pequeñas, con muy pocos empleados, digamos, el asumir tanta burocracia y tanto reporte, para nosotros es muy complicado, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que estaba pasando es que incluso empresas españolas estaban yendo a países del este a montar las compañías porque desde allí podían operar haciendo cosas que en España no podíamos hacerlo. Entonces tengo conocidos que han montado plataformas y se han ido a montarlas fuera. Entonces ellos estaban haciendo, por ejemplo, mercado secundario, intercambio de participaciones en los préstamos. Es decir, yo tengo una participación en un préstamo y lo que hago es ceder mi deuda a otro inversor que se pone en mi posición, y en España no se puede hacer. Ellos podían articular préstamos hipotecarios y nosotros no podíamos articular préstamos hipotecarios, bueno, y un largo etcétera, que eso no, al final era una competencia desleal. La regulación europea por lo menos nos va a poner un poco en una situación de igualdad en todos los países, porque va a haber una normativa común. ¿Cuál es el miedo que tenemos? El miedo que tenemos es que eso hay que transponerlo a la normativa nacional. Es decir, luego el regulador de cada país es el que va a interpretar cómo controla que se cumpla esa normativa.
Entonces, de nada nos sirve una normativa común si luego el regulador español es mucho más duro que el regulador de Eslovenia, por decir algo. Entonces, también esperemos que al final se llegue a un consenso de que todo ese control, toda esa burocracia, todas esas cortapisas sean iguales en toda Europa para permitir de verdad una competencia sana entre todos los países, ¿no? Efectivamente, porque eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, realmente hay una competencia desleal y tú te puedes ir a un país del este o no del este, te puedes ir a Reino Unido, ¿no? cuya cultura en el ámbito de la financiación es mucho más, bueno, tienen mucha más experiencia, saben lo que están haciendo, tienen mucho más, están más centrados en el riesgo, ¿no? Entonces permiten muchísimas más cosas que aquí el regulador estaba limitando muchísimo. Una pregunta que tengo yo por aquí, que en el caso de Socilen me parece un elemento también diferencial, porque no conozco muchos casos en los cuales lo que has comentado, que puede haber préstamos a particulares, en este caso que haya para autónomos. Es decir, las plataformas de crowdlending en España están muy focalizadas en empresas. Si no eres una empresa no te dan un préstamo, pero en este caso Socilen sí que, porque bueno, en la inmensísima mayoría de los emprendedores que tenemos aquí, pues igual en 6 meses o en un año, pues van a ser autónomos y van a seguramente con un poco de suerte empezar a facturar. Entonces ya la película cambia. Quizás alguno de los que nos están viendo ahora dice, bueno, ya ahora estoy en fase sin empezar, estoy empezando y no facturo, ya, pero dentro de 6 meses, igual si facturas o dentro de un año vas a facturar y necesitas crecer rápido o lo que sea. Entonces, coméntanos esta parte que creo que es diferencial si es así. Sí, y bueno, ¿qué experiencia tienes en este campo? Bueno, creo que somos la única, de hecho, que damos préstamos tanto a autónomos, a particulares, como a empresas. Hay alguna plataforma de crowdlending que da préstamos a particulares, pero dirigidos a préstamos al consumo, que es otro aspecto. Digamos, nosotros damos un préstamo a particular más dirigido, enfocado a un proyecto. La mayoría se enfocan en empresas porque tienen una explicación. Es mucho más sencillo controlar el riesgo en empresas que en particulares. ¿Por qué? Las bases de datos de empresas son muy accesibles, es decir, la normativa de protección de datos en el tema de empresas es muy flexible, es decir, es muy fácil tener información de si hay impagos de empresas, de quiénes son los socios, es público, está en los registros. Sin embargo, en tema de particulares es mucho más complicado. Por ejemplo, en España no se puede pedir un rating externo de una persona física, está prohibido. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, sí. Entonces, yo tengo que hacer mi propio rating, pero no cuento con ningún, digamos, agente externo que me pueda dar información sobre el riesgo de esa persona. Entonces, el riesgo aumenta. Luego, en el caso de particulares, tenemos que analizar otras cosas. Es decir, al final tienes que analizar si está endeudado, si tiene una hipoteca, cuánto ha pagado esa hipoteca, si tiene unos ingresos recurrentes. Porque, claro, un autónomo puede ser autónomo, pero a su vez puede tener un salario, por ejemplo. Entonces, sí que ese salario pues, garantiza en alguna manera que puede hacer frente a las cuotas del préstamo mientras su otro negocio empieza a funcionar. ¿Vale? ¿Qué sucede mucho? Que es un autónomo muy joven y el que le avala, por ejemplo, es su padre. Entonces, yo monto un negocio, empiezo de cero, no te vamos a dar el préstamo porque no eres solvente, no tienes ingresos, pero me avala mi padre que está jubilado o tiene una nómina y con eso, digamos, si consigues pues, un préstamo de 10.000, 15.000 que te ayude a poder poner en marcha tu negocio, ¿no? Entonces, no queríamos dejar de lado del autónomo. Yo creo que eso es un país que hay millones de autónomos y siempre los dejan un poco de lado. O sea, aquí parece que son o las empresas, los emprendedores son empresas y los autónomos son como de otro nivel, como si fueran de un nivel más bajo. Yo he sido autónomo muchos años y, bueno, y sigo siendo. Y entonces al final pensamos que ¿por qué no? O sea, ¿damos más préstamos a empresas? Sí. O sea, nosotros el 80 o 85% son empresas, pero también autónomos con proyectos viables y que tengan solvencia. Perfecto. Otra pregunta que tenía por aquí, por ejemplo, cuando un autónomo, ¿no? Que has puesto ahora el ejemplo, cuando le aprobáis el préstamo en Socilen,
Luego, él se tiene que encargar de mover ese préstamo para conseguir prestamistas o no. O simplemente vosotros con la base de datos, con los inversores que tenéis, lo movéis y, bueno, pues si le prestan dinero se entrega y si no, pues nada. Vamos a ver, nosotros publicamos el préstamo, tenemos ahora mismo 3.700 inversores que son los que cubren los préstamos. ¿Qué recomendamos? Que si él tiene contactos de amigos, de familiares que también están dispuestos a echarle una mano, pues que entren en la plataforma, se den de alta e inviertan en el préstamo. ¿Por qué? Porque hay un efecto arrastre. Es decir, en los préstamos que invierta más gente, es en los préstamos en que el resto de gente quiere invertir. Esto es como ¿dónde va Vicente? Donde va la gente, ¿no? Entonces la gente que entra va a invertir y ve un préstamo que han invertido 2 y otro que han invertido 100, pues vale que han invertido 100. Pero es por instinto del ser humano. Entramos en el bar que está lleno y no en el bar que está vacío. No porque sea mejor o no sea mejor, sino porque si hay más gente será por algo. Entonces, por eso siempre recomendamos que si tiene familiares, amigos, alguien que pueda apoyar, aunque sea con poco, 100 euros, 200, que entre en la plataforma y que le dé un pequeño impulso a su préstamo. Perfecto. Bueno, ya no tenemos más preguntas para Álvaro. Quería reiterar mi agradecimiento a Álvaro por su tiempo, por su exposición, por su claridad también, ¿no? Porque no es fácil, de verdad que no es fácil conocer cómo funcionan las tripas, ¿no? De las plataformas de crowdlending, además en este caso focalizadas también en autónomos, que muchos de los que nos están viendo yo creo que tienen ese perfil que en un momento dado, en unos pocos meses, pues quizás cuando tengan algo de facturación pueden apostar por pedir un préstamo. Muchísimas gracias, Álvaro. Luego, bueno, habrá algún asesoramiento con Álvaro, alguna entrevista a las personas que lo han solicitado. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, comentaba antes Natalia, ¿no? Que ella tenía un proyecto, que ese proyecto que estaba sin empezar y que, bueno, al estar sin empezar, pues que no podía optar a inversores. Efectivamente, no puedes optar a inversores, pero como decía Javier antes, ¿no? Vamos a ponernos en el lugar de los inversores. Es decir, si yo fuera un inversor, invierto en algo que sé que ya saben cómo hacer las cosas y que ya saben cómo es la rentabilidad, ¿no? Es decir, ya hay ingresos, ya saben que este es el camino y por lo tanto ahí sí que se puede invertir. Pero muchísimos proyectos sobre todo emprendedores, pues ni siquiera tienen un producto, ni siquiera tienen un servicio, ni siquiera tienen en marcha nada, de hecho la inmensa mayoría, pero sí que tenemos la opción de lo que se llama el crowdfunding de preventas. Y aquí tenemos, pues, hoy con nosotros a Berkami, que es todo un referente, es siempre la número 1. Por supuesto, Jonás, ya te adelanto que en el informe que hacemos con la Universidad Complutense de Madrid de datos de 2020, Berkami vuelve a ser la número 1 en preventas, como siempre. Como siempre hacéis las cosas, yo creo que muy, muy bien. Y muy centrado el foco en lo que sabéis hacer, ¿no? Y en la experiencia que tenéis. Y como digo, pues tenemos la increíble suerte de tener a Jonás Salas, que es cofundador junto con su hermano y su padre de Berkami, doctor en física. Berkami, como él comentará, ¿no? Significa amor por la creación. En esperanto es la plataforma de crowdfunding de recompensas líder del Estado español. Nacida en Barcelona en diciembre de 2010. Ya vemos que Socios Inversores también empezó por ahí, 2010, 2011. Sociren creo que un poquito más tarde, pero ahí hubo unas cuantas plataformas. Pasión por la creatividad de un padre y 2 hijos, como he comentado. Han hecho realidad más de 9.000 proyectos gracias a más de 1 millón de fans y con una media anual aproximadamente, ¿no? de unos 5 millones recaudados, por lo que puedo recordar. Nuevamente es una suerte tener a uno de los creadores como emprendedor, ¿no? que en esos primeros años os pegasteis con el desconocimiento total y que habéis sabido posicionar a Berkami como una marca de referencia en el mundo del crowdfunding. Bueno, estamos a la espera de que nos cuentes un poquito toda la experiencia en Berkami y cómo Berkami está ayudando a muchísimos emprendedores. Muchísimas gracias por tu asistencia y por todo lo que haces. Jonás, un saludo.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias Ángel por la presentación y gracias a la organización también por contar con nosotros. Pues bueno, como bien decías, yo soy Jonas Sala y soy uno de los cofundadores de Berkami junto con mi padre y con mi hermano. Y ahora mismo, pues eso, estamos celebrando los 10 años de Berkami, de esta plataforma en nuestro caso, digamos, sería como la tercera pata de tipos de crowdfunding, el crowdfunding de recompensa, ¿no? Que en general pues, se trata de realizar una preventa de un producto o servicio para conseguir la financiación para producir este producto o poder llevar a cabo este servicio, ¿no? Es decir, es un poco invertir el orden del consumo habitual, donde nosotros pues, podemos acudir a pedir un préstamo, jugarnos nuestros ahorros para tener una producción inicial de algún producto, después ponerlo a la venta y a partir de aquí pues, empezar a funcionar. En nuestro caso, ¿no? El crowdfunding de recompensa lo que consigue para este tipo de proyectos emprendedores pues, relacionados con producción de algún tipo de producto, pues es invertir este orden de consumo. Es decir, nosotros ofrecemos este producto en preventa a través de la campaña y con estas preventas conseguimos la financiación para la producción inicial y para poner en marcha nuestra iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona un poco más en detalle? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? De proyectos que todos tienen en común, pues lo mismo, ¿no? Un cuaderno para zurdos, por ejemplo, o alguien que pensó, digamos, cómo podía ser un cuaderno que sirviera para que los zurdos, pues esto, no se vayan pisando cuando van escribiendo y no queden con la mano aquí como veis en la foto, pues eso, se inventó un cuaderno que llamó Zuadernos, ¿no? Con una inclinación de las líneas para que los zurdos no se vayan pisando al escribir. O unos maillots que son, pues esto, de mucha calidad, pero también para los amantes de la bici con, digamos, con comilona posterior, ¿no? Es un poco una propuesta pues, arriesgada y divertida, ¿no? De unos nuevos, digamos, línea de maillots o pues estas lámparas, por ejemplo, que son customizables, ¿no? Unas lámparas que son este vaso de cristal que tú puedes rellenar con cualquier tipo de producto o de, bueno, incluso, digamos, agua, ¿no? O líquidos, ¿no? Y entonces cambiar, pues digamos, la lámpara que tienes puede ir cambiando en función de con qué la rellenes o pues digamos, una botella para poder llevar o mantener tus bebidas tanto calientes como frías y poder llevártelas a cualquier sitio, ¿no? Pues ¿qué tienen en común todos estos proyectos? Pues estos eran proyectos que estaban en un estadio avanzado, tenían la idea, tenían cómo producirlo. ¿Qué les faltaba? Les faltaba la financiación para poder hacer esta producción inicial, esta producción mínima, para poder salir al mercado. Y en este caso, pues todos ellos optaron por una campaña de crowdfunding de preventa y consiguieron, pues esto, con las preventas, ¿no? Pues conseguir la financiación para que esto existiera. Entonces, para explicaros con un ejemplo concreto, pues estas botellas sostenibles, digamos, que bueno, son, como os decía, pues unas botellas térmicas reutilizables que además pues tienen, digamos, un sentimiento gallego, ¿no? Como decían, porque bueno, están inspiradas en la costa gallega, en los faros que hay en Galicia y además pues están producidos con productos, digamos, sostenibles, reciclables, etcétera. Entonces, pues ellos, esto que os comentaba, necesitaban una financiación mínima, en este caso, pues unos 6.300 euros para poder hacer una tirada inicial de estas botellas y poder venderlas posteriormente. Y lo que hicieron fue eso, fue proponer la idea, ver realmente pues si interesaba, ¿no? Y cómo conseguimos este presupuesto, este dinero que necesitamos. Aquí digamos una captura de la campaña todavía en marcha, como veis todavía no habían llegado al objetivo. ¿Y cómo conseguimos, ¿no? Este dinero? Pues a cambio de la preventa del producto, como os decía, pues ellos vendían, podías conseguir
una de las botellas, 2 botellas, después os explicaré con más detalle pues, qué recompensas concretamente ofrecían en este proyecto. Entonces, otra característica ¿cuál es? Es que tenemos un tiempo determinado para conseguir este objetivo. Pues en nuestro caso son 40 días o menos, durante los cuales tú tienes que dar a conocer el proyecto, hacer difusión de esta campaña para llegar al público potencial interesado en este proyecto y así lograr suficientes aportaciones que cubran el objetivo y así poder financiarlo, ¿no? Estas serían, digamos, las características principales de una campaña de crowdfunding. Entonces, ¿qué más? Tenemos que explicar muy bien en esta campaña, digamos, en esta página, que es la herramienta que nosotros ofrecemos en Berkami, ¿no? Ofrecemos esta página donde tú puedes presentar el proyecto, explicarlo y que sucedan todas estas interacciones, ¿no? Pues las aportaciones de los mecenas, las comunicaciones con los mecenas, etcétera. Pues bueno, primero tenemos que, en nuestra página de campaña, tenemos que explicar muy bien pues, qué es lo que queremos hacer, ¿no? En este caso, pues cuáles son las características de esta botella que queremos fabricar, quién la ha diseñado, cómo se fabrica, dónde se fabrica, con qué materiales, qué tamaño tiene, etcétera, ¿no? Como veis aquí, pues está especificado pues, la tapa de bambú, acero inoxidable, doble pared, el ancho del cuello, ¿no? Pues todas las características, porque nosotros este producto todavía no existe, no estamos en la tienda y lo podemos tocar, con lo cual en la campaña pues tenemos que comunicar muy bien cómo será este producto, ¿no? Para que la gente realmente se pueda hacer la idea y pueda decidir, pues vale, realmente yo lo quiero, ¿no? Y hago mi aportación para conseguirlo una vez esté producido. Y por otro lado, pues además de explicarlo muy bien, ¿no? Quiénes somos, a qué vamos a destinar el dinero, etcétera, pues necesitamos crear esta serie de recompensas mediante las cuales pues, los mecenas que nosotros decimos o los usuarios, ¿no? Podrán elegir la que más les interese, realizar su aportación y con eso, ¿no? Pues al final llegaremos a conseguir este objetivo que nos habíamos planteado. Entonces, en este caso, pues ofrecían pues 2 tamaños de botella, la botella más algún extra, ¿no? En este caso, pues también una bolsa, una tote bag, ¿no? O un pack de las 2 botellas, donde tenías pues también un cierto ahorro si comprabas las dos juntas. Y entonces, ¿qué es interesante también? En general, pues como estamos haciendo una preventa, la gente tendrá que esperarse un cierto tiempo a que suceda todo el proceso de producción antes de recibir su recompensa, pues tenemos que incentivar estas aportaciones también con algo extra, ¿no? No solo con esta preventa, sino con algún incentivo. Entonces, en el caso de proyectos de producto, de diseño, pues en general suelen ser, pues eso, ¿no? Digamos, un descuento respecto al precio de venta posterior, ¿no? Es decir, si tú colaboras en la campaña, estás consiguiendo el mismo producto, pero a un precio inferior. Y esto es uno de los reclamos para que la gente aporte a la campaña, ¿no? Es decir, vale, pues no me espero a comprarla después, cuando ya exista, cuando la pueda ver, la compro ahora y así tengo este ahorro. O también pues puede ser una edición personalizada, o en el caso de proyectos pues más culturales, pues en los libros, ¿no? Pues es habitual pues salir en los agradecimientos o tener una dedicatoria del autor, introducir este gancho, ¿no? Para que la gente, digamos, no se espere y haga su aportación durante la campaña, que tengan este incentivo especial, ¿no? Para aportar en la campaña. Y después, finalmente, pues otra de las características es que funcionamos con todo o nada, ¿no? En este caso de las botellas necesitaban 6.300 euros. Si durante los 40 días de campaña los impulsores consiguen suficientes aportaciones a estas recompensas que comentábamos para lograr el objetivo, se realizan todos los cobros a los mecenas y se entregan al creador para que pueda pues, llevar a cabo la producción y la entrega de los productos a los mecenas. Y en este caso también, pues Berkami cobra un porcentaje, esto también es común en la mayoría de plataformas, pues cobran un porcentaje del total conseguido y es con lo que nos mantenemos, digamos, y podemos pues seguir ofreciendo nuestro servicio, ¿no? Entonces,
esto es todo o nada, porque si no se llega a este mínimo, estos 6.300 euros, pues no se cobra nada a nadie, no se cobra nada a los mecenas y digamos que el autor pues tampoco recibe dinero, ¿no? ¿Esto por qué lo hacemos? Pues trabajamos así porque es una garantía para las dos partes, tanto para los mecenas como para los autores. Por un lado, que los mecenas van a recibir su producto si el proyecto consigue el objetivo, porque realmente tendrá el dinero que necesita para poder producirlo. Si se quedara con la mitad y lo entregáramos, pues estaríamos obligando a los emprendedores a realizar un proyecto con menos dinero del que realmente necesitan y esto pondría en riesgo pues, las dos partes, ¿no? Unos que esto, tendrían que hacer algo con menos dinero y los mecenas que quizá pues, tendrían riesgo de no terminar recibiendo la recompensa o el producto por el que habían aportado o no en las condiciones con las que habían aportado. Con este modelo del todo o nada, realmente este riesgo pues, disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, para resumir un poquito cómo, digamos, qué nos aporta una campaña de crowdfunding, pues por un lado, ¿cuál es una de las ventajas? Con unos pocos mecenas podemos producir muchísimas más unidades, ¿no? Es decir, en este caso de las botellas, pues con unos 150 mecenas, ¿no? Pueden producir pues 800.000 botellas. Entonces, digamos, lo interesante de estas campañas de crowdfunding es que con la campaña ya tenemos todos los costes cubiertos, tenemos todos los costes cubiertos de producción y producimos mucho más de los mecenas que vamos a tener, ¿no? Y esto es posible porque estamos vendiendo directamente a los consumidores finales, no tenemos intermediarios, por lo tanto tenemos un margen muy grande en el producto que tenemos, solo tenemos el precio de coste directo, digamos, de producción. Con lo cual eso, terminamos la campaña, tenemos todos los costes para una producción X, ¿no? De 800 botellas y lo hemos conseguido con 150, 200 mecenas. Tenemos este excedente que podemos vender y que además, pues eso, entonces esto es lo que nos generará el beneficio posterior, ¿no? La venta de este excedente. Y además, pues esto nos sirve para reducir el riesgo, porque al final pues no nos jugamos nada, no tenemos que invertir nada para plantear la campaña. Si la conseguimos, cubrimos todos los costes y hacemos la producción y tenemos este excedente con el que podemos generar beneficio. Y si no lo conseguimos, pues no perdemos nada, ¿no? Es decir, que realmente reduce mucho el coste respecto, pues esto, a pedir un crédito, por ejemplo, o jugarte tus ahorros, ¿no? Y además, pues también muy importante, también es un buen test de mercado. Al final, pues cuando tú has hecho una campaña, en este caso de las botellas, ellos consiguieron con éxito el objetivo finalmente, entonces han validado, digamos, que esta idea funciona, que pueden vender, que hay gente interesada y que el precio de venta pues es interesante para el público. Entonces realmente han validado la idea y a partir de aquí pues también puede ser más fácil optar a otras ondas de financiación, ¿no? Pues ya sea de inversores o pedir un préstamo o ir a una plataforma de inversión porque realmente tienes un producto que has demostrado que se puede vender y has testeado además pues este precio de venta, por ejemplo. Entonces, un caso interesante de este test de mercado pues son estos chicos de Manresa que hicieron un escape room en un vino, ¿no? Entonces ellos, por esto tenían esta idea de hacer un escape room, un vino, que hay una serie de pistas, tanto en la etiqueta, en el tapón, en el sabor del vino, etcétera, que te sirven para resolver al final pues, un enigma, ¿no? Es una cosa que puedes sacar pues, en una cena y además de degustar un vino, pues tienes un juego asociado, ¿no? Entonces, una idea muy buena. Su idea inicial era dirigirlo a gourmets, a gente que le gusta el vino y que va pues, a una vinoteca y se compra un vino especial el fin de semana, ¿no? Entonces, hicieron un diseño bastante dirigido a este tipo de público y el precio de venta pues, también estaba pensado en el estándar, ¿no? Que suele gastarse estas personas. Entonces, ellos plantearon la campaña y digamos que no funcionó en un inicio. Pero lo que pasó es que detectaron que la gente realmente interesada en este tipo de productos no eran los gourmets, sino que eran los amantes de los juegos de mesa, que en general son gente más joven que no quiere invertir tanto dinero en este tipo de producto, pero que realmente les parecía interesante. No consiguieron el objetivo, pero sí que les sirvió, pues eso, para testear el precio de venta, que era demasiado caro para el público que tenían que dirigirse y que no se estaban dirigiendo al público correcto. Entonces, con este aprendizaje, volvieron a lanzar la campaña, cambiaron la estética del juego para, digamos, dirigirla a estos amantes de los juegos de mesa. Y además, pues esto,
trabajaron con los proveedores para ajustar los precios de producción y conseguir un producto un poco más económico. Entonces, con estas dos variables y sabiendo dónde estaba ahora su público potencial, utilizando los canales correctos para llegar a estos amantes de los juegos de mesa, pues a través de blogs especializados, de canales de YouTube, etcétera, pues consiguieron con mucho éxito esta campaña. Como veis, pues más de casi 400 personas, ¿no?, aportaron para conseguir uno de estos vinos y permitir, pues, que pudieran hacer esta producción inicial, y después, pues esto, el excedente que pudieron producir con el dinero conseguido en la campaña, lo han seguido vendiendo a través de su página web, también en tiendas, etcétera, ¿no? Y esto después, pues ellos también han hecho, pues, una segunda parte, otro virigma con otro enigma distinto. Después han hecho también uno con cervezas, ¿no? Es decir, que también puede ser un modelo sostenible si nosotros queremos sacar otros, digamos, productos distintos, ¿no?, al inicial, pues podemos volver a optar también por una campaña de crowdfunding. Entonces, muy rápidamente, digamos, que tenemos que tener en cuenta para plantear una campaña. Por un lado, el objetivo económico, ¿no? Es la pregunta del millón en general, de decir, bueno, ¿qué objetivo ponemos como objetivo de la campaña, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, se trataría de, bueno, una cosa que podemos hacer, unos cálculos fáciles, pues decir, bueno, la aportación media en general en campañas de crowdfunding suele estar sobre los 40 euros. Esto puede variar mucho en función del producto que queramos producir. Si es una lámpara, pues seguramente la media será mucho mayor porque, digamos, el precio básico de la recompensa para conseguir la lámpara sería, pues, yo sé, de 100 euros o 120, esto tenemos que ajustarlo, pero bueno, pongamos que nuestro proyecto es de unos 40 euros. Pues si necesitamos para hacer la producción inicial, los envíos y los gastos de plataforma, todo sumado, necesitamos estos 10.000 euros, ¿no? Lo dividiríamos por 40 y tendríamos cuánta gente necesitamos conseguir durante la campaña, durante estos 40 días, que reserven este producto para lograr el objetivo. Con esto nos podemos hacer una buena idea de lo fácil o difícil que puede ser para nosotros en este estadio conseguir esta cantidad de aportaciones. Entonces, otra variable interesante son esta conversión, ¿no?, de visitas en aportaciones. En el caso del crowdfunding está sobre el 3% en nuestro caso, que es decir, de cada 100 personas que entran en las campañas, unas 3 acaban haciendo alguna aportación a alguna de las recompensas, ¿no? Entonces, con eso, digamos que podemos coger cuántos mecenas necesitamos, multiplicarlo por 33, que es este 3% de conversión, y tenemos más o menos cuántas visitas necesitamos conseguir a nuestra página de campaña durante los 40 días para lograr este objetivo de conseguir 250 mecenas. O lo que es lo mismo, pues serían 8.000 visitas o unas 200 visitas diarias, ¿no? Con esto nos podemos hacer una muy buena idea de lo fácil o difícil que puede ser lograr este objetivo. Si tenemos experiencias previas de preventa de algún producto o de venta directa, ¿no?, decir, vale, pues conseguir 200 ventas lo puedo conseguir casi seguro. O digamos que con mi capacidad de difusión, una campaña de comunicación bien planteada, etcétera, puedo llegar, pues esto, a los 8.000, 10.000, 15.000 visitas. Entonces, pues el objetivo de 10.000 euros, ¿no?, pues sería viable. Muchas veces también podemos ajustar la producción, ¿no?, también en función un poco a estos números, es decir, vale, podemos hacer una tirada de 500 vinos o de 1.000 vinos, ¿no? Pues cuál escogemos para empezar, ¿no? Pues un poco haciendo estos números podemos ajustar también esta tirada y por lo tanto también el presupuesto de campaña. Después, una vez tenemos el objetivo, sería, pues esto, trabajar la descripción y las recompensas, ¿no? En este apartado nosotros colaboramos activamente, el equipo de Berkami, ¿no?, pues asesora, acompaña en este aspecto para que, digamos, esté bien planteado, bien comunicado y tenga unas recompensas interesantes que generen esta conversión del 3%, como decíamos. Y finalmente, pues, ¿qué es imprescindible? Pues realizar difusión de nuestro proyecto. Durante 40 días tenemos esta campaña en marcha y tenemos que conseguir hacerla llegar al público objetivo interesado en este proyecto, ¿no? Con lo cual, pues realmente eso, tenemos que planificar previo a la campaña, tenemos que planificar
cómo vamos a hacer difusión de nuestra web. En general, al tratarse pues esto de financiación online, pues los canales más naturales serían las redes sociales, pero también pues eventos físicos, mailing, etcétera, ¿no? Y esto es un poco pues, una gráfica, ¿no?, de uno de los proyectos financiados con éxito en Berkami. Como veis, una planificación, digamos, una campaña bien planificada, ¿no?, que había hecho, pues ya trabajado un poco al público objetivo previo a la campaña, había estado avisando, etcétera. Empezó, digamos, con muchas aportaciones el primer día, lo cual, como comentaba el compañero anterior, pues realmente es importante, ¿no?, como es este efecto bar lleno, que la gente, si ve que una campaña funciona, es más fácil que también se apunten y por lo tanto esta conversión de visitas en aportaciones será más alta también, ¿no?, si el proyecto está bien planteado y tiene aportaciones desde un principio. Y después, como veis, pues bueno, aquí consiguieron mantener ¿no?, un flujo constante de aportaciones pues de unas 45 o 50 diarias, ¿no?, lo cual pues no es despreciable, digamos, y no es nada fácil de conseguir, ¿no? En este caso, pues esto es un trabajo diario de hacer una acción de comunicación cada día distinta, ¿no? Este autor en concreto nos comentaba que eso, que cada día pues hacía una acción concreta de difusión distinta para seguir llegando a públicos nuevos y ampliando pues esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, también hacer una campaña de crowdfunding también nos permite pues ampliar la comunidad de partida, llegar a nuevos círculos, a nuevas comunidades y al final que nuestra comunidad sea más amplia, y esto no solo nos servirá para conseguir esta financiación, sino que a posteriori tener una comunidad grande también nos sirve pues para seguir vendiendo y para, digamos, iniciar nuevas iniciativas como emprendedores. Y finalmente, pues algunos números para que os hagáis una idea, pues esto, hemos financiado pues estos 9.000 proyectos con éxito en estos 10 años, han recaudado pues esto entre todos unos 47 millones de euros y gracias a estos más de 1 millón de mecenas, ¿no?, que al final pues confían en estos proyectos y realizan su aportación a cambio de esta recompensa que recibirán cuando el producto exista. Y esta tasa de éxito del 77%, que es de las más elevadas a nivel mundial, ¿no?, y es que, como os decía al principio, no todos los proyectos consiguen el objetivo porque funcionamos con todo o nada, pero sí la mayoría. En nuestro caso, pues más de un 77% en 2020, ¿no? Y esto es gracias también a nuestro asesoramiento, acompañamiento que realizamos con todas las propuestas que recibimos, que esto les acompañamos para que las recompensas estén bien planteadas, para que esté bien comunicado, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos todo este trabajo también. Y así, pues bueno, ¿cuál sería el momento para plantear tu campaña de crowdfunding? Pues primero necesitas un prototipo, ¿no? Digamos, necesitas que sea algo más que una idea, necesitas el prototipo para poder tener un presupuesto de producción. Cuando tienes esto sería el momento de plantear una campaña, ¿no?, porque tienes un presupuesto ajustado de qué es lo que te costará toda la producción. Puedes poner un precio de venta del producto en la campaña, etcétera. Y a partir de aquí, pues también plantearte cómo vas a hacer comunicación de este proyecto, ¿no? Cómo podrás conseguir llegar a la cantidad de personas que necesitas para conseguir suficientes preventas. Y el resto, lo que comentaba, pues todas las recompensas, comunicación de la campaña, etcétera, pues esto lo trabajamos juntos con una persona de nuestro equipo, ¿no? Y nada, pues esto para empezar una campaña, pues muy fácil, solo entrar en Berkami, empieza tu proyecto y allí pues tenemos toda la información también detallada, pues con cómo calcular tu objetivo, recompensas, descripción, tenemos todo muy bien explicado para poder, digamos, primero conceptualizar un poco cómo puedes adaptar tu proyecto o si tu objetivo a una campaña de crowdfunding de recompensa o de preventa. Y a partir de aquí, pues también mirar algunos ejemplos que puedan ser parecidos a tu proyecto, ¿no?, para inspirarte. A partir de aquí nos podéis mandar vuestra propuesta y nos ponemos en marcha, ¿no? Y bueno, hasta aquí es lo que os quería explicar. Si tenéis alguna duda o consulta, pues encantado de resolverlas. Bueno, muchísimas gracias, Jonás.
La verdad es que, bueno, en esta media hora hemos sabido no solamente qué es el crowdfunding de recompensas, ¿no? De preventas, sino cómo funciona la plataforma número uno, los datos. A mí el proyecto del vino la verdad es que me encanta porque no conocía la parte de la cerveza, de que, bueno, al final es un modelo de negocio, ¿no? Y que tú, yo como riojano, pues el mundo del vino vas buscando nuevos elementos, nuevas experiencias, ¿no? Que es lo que se busca ahora. Es una experiencia. Muchísimo. Entonces, bueno, creo que es muy, muy potente, muy interesante y encima ese punto de pivotar. Muchas veces yo siempre intento recalcar que el crowdfunding, sobre todo para los emprendedores, quizás la parte económica es la menos importante. Como ya habéis dicho anteriormente, el 80% de los emprendimientos cierran antes de los 5 primeros años y eso es básicamente porque no se validan bien los proyectos. Es algo que el crowdfunding puede romper en gran medida. Tenemos una pregunta de una compañera que nos pregunta si el mecenas son siempre personas individuales o si también pueden haber aportaciones o precompras por parte de organizaciones o incluso empresas o incluso intermediarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los juegos de mesa. Sí, pues totalmente. Digamos que lo importante al plantear unas recompensas es también tener en cuenta el máximo de públicos potenciales posibles, ¿no? En este sentido, pues bueno, me he centrado más en recompensas individuales, pero en función del proyecto, pues también se pueden plantear recompensas para tiendas, para comercios, para empresas, ¿no? Es decir, bueno, pues patrocina, digamos, este juego, por ejemplo, o este producto, o puedes conseguir X unidades para regalar a tus empleados, o, bueno, pues lo que sea, ¿no? Y además tiendas, pues también puedes poner una recompensa para tiendas para que también reserven con un precio especial, quizá, pues este producto, pueden tener un stock a mejor precio que lo tendrían después y así pues un poco incentivar, ¿no? Pues estas aportaciones. Y esto que decía, ¿no? Pues tener en cuenta el máximo posible de públicos potenciales, porque cuando más públicos podamos tocar, más fácil es que alguien que entre se sienta identificado en alguna de las recompensas y pueda aportar, ¿no? Y esto también ayudará pues, a la conversión y a conseguir el objetivo más cómodamente. Perfecto, es el punto de decir, mira, esta recompensa está pensada para mí. Correcto. Cuando eres una tienda, por ejemplo, o cuando eres una empresa y se indica, pues esto es especial dirigido a organizaciones para sus trabajadores o lo que sea. Preguntan también si puede haber proyectos totalmente digitales. Hablan de cursos online, pero bueno, entiendo que vamos a tener una visión un poco más amplia, ¿no? De proyectos o productos completamente digitales. Sí, claro, el tema de preventa, ¿no? Claro, muchas veces es una preventa, ¿no? Entonces, si tienes producto físico es más fácil porque realmente pues tienes un precio de producción, ¿no? Yo que sé, pongamos un libro, pues te cuesta 3 euros de producir, pero se vende a 10, 15, ¿no? Digamos. Entonces, pues aquí tienes este margen que te permite, pues eso, que con unos pocos mecenas puedas producir pues 500 libros, ¿no? En el caso de productos digitales es un poco más complicado porque son productos mucho más baratos, ¿no? Y que el margen ya es muy pequeño porque no hay distribuidor por medio, ¿no? La ventaja, ¿cuál es? Si tú vendes un libro directamente al consumidor final, pues te ahorras, ¿no? Pues la parte de distribución, la parte de editorial, la parte de la tienda, etcétera. Y todo este margen que te queda para ti, pues eso, lo vendes al mismo precio de venta que tendría el libro, pero tienes mucho margen, ¿no? En el producto digital esto no pasa, ¿no? Entonces hay que buscar normalmente otras estrategias para conseguir, digamos, que las aportaciones te dejen un margen un poco más grande, ¿no? Y aquí está un poco el reto. Hemos tenido, sí, pues en concreto en cursos online, pues si ya es, digamos, puedes prevender, ¿no? Pues una suscripción, por ejemplo, a este servicio, pues esto sí que tendría sentido, ¿no? Porque puedes prevender una suscripción al servicio a un precio pues un poco más asequible que lo que tendrá después y hemos tenido experiencias que funcionan, ¿no? Pero digamos que pues un juego para móvil pues es difícil de financiar porque un juego para móvil tiene un coste de 2-3 euros y claro, tienes que conseguir muchos miles de aportaciones para conseguir un presupuesto que sea razonable y que te sirva para algo, ¿no? Para desarrollar este juego. Complicado, es complicado. Sí, es más complicado si no hay un producto físico que tiene un precio de coste, etcétera, ¿no? Y un precio de venta después, sí. Otra pregunta que nos hace una compañera es si soléis trabajar con proveedores de recompensas, por ejemplo, con imprentas, con empresas de merchandising, similar, sí. Entiendo que si soléis, por ejemplo, recomendar, ¿no? Alguna.
Sí, tenemos contactos, digamos, en distintos sectores que podemos, digamos, pasar un listado, ¿no? Y decir, vale, pues después cada uno valora, ¿no? Pues en función de sus necesidades, sus intereses y lo que ofrezcan, ¿no? Pues puede valorar a ver qué le interesa más, pero sí, sí. Vale. ¿Desde Berkami se pueden lanzar campañas con impacto internacional? Sí, sí, totalmente. Somos plataforma internacional, digamos que tenemos por esto tanto proyectos como aportaciones de cualquier parte del mundo, no hay ningún problema para aportar desde cualquier parte del mundo y además tenemos la herramienta multidioma, con lo cual puedes presentar tu proyecto simultáneamente, la misma campaña, ¿no? Pues tanto en castellano como en inglés o francés, lo que sea, ¿no? Y poder llegar a públicos en distintos países y así sumar, digamos, comunidades distintas al mismo objetivo, ¿no? De producir este producto o servicio, lo que sea. Perfecto. Vamos acabando ya con una de las últimas. Te quería preguntar, en esta experiencia que tenéis, felicidades además por los 10 años, ¿no? Que ya parece que fue ayer, ¿no? Cuando empezó todo este mundillo del crowdfunding y ya ha pasado un tiempo. ¿Qué evolución habéis percibido en los promotores? Es decir, de los primeros promotores, ¿no? Como comentaba antes con Javier o con Álvaro, Sí, de las primeras, en vuestro caso, emprendedores, en muchos sí. casos, que llegaban hace 10 años. Ujú. ¿Qué cambios has visto a un promotor que os llega ahora? Sí, por un lado, bueno, lo tenían más complicado desde el principio porque, claro, al principio tenían que explicar primero qué era crowdfunding y qué era Berkami y después tenían que explicar su proyecto, con lo cual tenían doble trabajo, ¿no? Un poco. Ahora, digamos que, bueno, lo que es el modelo del crowdfunding de recompensa, pues está bastante, digamos, ha penetrado mucho, ¿no? Pues en la sociedad. Berkami también pues tiene una penetración importante, ¿no? Con lo cual, digamos que es un poco más fácil, que te puedes centrar solo en comunicar tu proyecto y ya tienes suficiente, ¿no? No tienes que explicar qué es el crowdfunding, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues también hemos visto, pues esto, por un lado, muchos autores repetidores, con lo cual ya tienen mucha experiencia porque han visto lo que funcionaba, lo que no funcionaba, han aprendido sobre este proceso y han mejorado sus formas, ¿no? De plantear las campañas y comunicarlas. Y por otro lado, como también hay tantas experiencias de éxito, pues al final también los autores están más formados, ¿no? Porque, bueno, pues existen también más recursos, ¿no? En general sobre crowdfunding, porque hay casos de éxito en lo que es que te puedes fijar y aprender de ellos y plantearlo de forma similar, ¿no? Y con lo cual, pues esto sí que hay una evolución de que las campañas cada vez, digamos, se profesionalizan un poco más, ¿no? Van más preparados desde un principio, ¿no? Y también, pues bueno, sí, en general hay un conocimiento mayor y esto también repercute en, por ejemplo, pues esto, lo que recaudan de media los proyectos en Berkami, pues ha ido creciendo en estos años, ¿no? Cada vez proyectos más ambiciosos se pueden financiar sin tanto esfuerzo, ¿no? Por una suma de todos estos factores que comentaba. Incluso lo que comentabas de la tasa de éxito, ¿no? Es decir, Sí. ya vienen más preparados, son más conscientes de que esto no Ujú. es poner 4 palabras y al día siguiente lanzar la campaña y no volver a hacer nada más durante 40 días, ¿no? Que aún sigue habiendo mucho de ese perfil, pero cada vez hay más conciencia de que, bueno, se necesita un Sí, sí. trabajo de preparación, un En trabajo durante 2020 la hemos tenido campaña. pues esto de los más proyectos financiados y con un porcentaje de éxito mayor, ¿no? Es decir, que también es sorprendente, ¿no? Que ha subido el volumen, pero también el éxito, ¿no? Perfecto. Pues, Jonás, muchísimas gracias por todo, por la predisposición, por la explicación, por la Ujú. cercanía, por contestar las preguntas. Bueno, ya sabéis, podéis contactar con Berkami acudiendo a la página web. Ahora las personas que han reservado una entrevista pues podrán hablar con Jonás y, bueno, exponer un poquito más alguno de los proyectos. Y bueno, ya vamos a empezar a dar por finalizada este evento, este primer evento de encuentros de financiación alternativa. Os voy a indicar a continuación ahora mismo el siguiente evento que tenemos el día 10. Si quiere, pues no me deja ahora. El día 10 de junio tenemos un nuevo evento. No me deja, no sé qué pasa. El día 10 de junio tenemos un nuevo evento de financiación alternativa con otras 3 plataformas, igualmente con perfiles similares, una plataforma de equity crowdfunding, otra de crowdlending y otra de equity crowdfunding, también referencias en el sector, en este caso del crowdfunding en España. Os invitamos a apuntaros, ¿no? A disfrutar y a aprovechar tanto el MOOC
que tanto el MOOC que os tenemos preparado y que ya podéis hacer cualquiera de vosotros desde cualquier parte, también los asesoramientos personalizados en el ámbito del crowdfunding para personas, sobre todo residentes en Extremadura y vinculadas a Extremadura, y a que os apuntéis desde ya al próximo evento del día 10. Ya vamos a pasar con las sesiones personalizadas, ¿no? Con las entrevistas personalizadas. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes y a los ponentes, que ha sido todo un lujazo, para poder seguir difundiendo esta oportunidad, ¿no? Que para los emprendedores es el crowdfunding, no solamente para conseguir dinero, sino para validar ideas de negocio. Muchas gracias a la Junta de Extremadura y gracias a todos.